Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Muy buenas tardes, tripulantes. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerlos una vez más conectados con nosotros aquí a través de nuestro canal institucional Uninorte Académico. En nombre de la Universidad del Norte, les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a este espacio, a esta última conferencia con nuestro experto internacional, denominada Aprender a crear una API, Interfaz de Procesamiento de Aplicaciones. Creemos nuestra propia librería. Un espacio de aprendizaje pensado especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por haber sacado el espacio en sus agendas personales y de trabajo para conectarse con nosotros. Como les dije, esta ya es la última conferencia del programa en el marco del programa Misión TIC 2022 Uninorte. Y junto con las anteriores, esperamos haberlos ayudado a complementar los conocimientos adquiridos durante su formación con nosotros. Vamos entonces a darle chance a que más tripulantes se vayan conectando. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal institucional de YouTube, Uninorte Académico, donde esta conferencia quedará grabada y guardada para que quienes no pudieron conectarse la puedan ver después y quienes están conectados y quieran repetirla puedan consultarla nuevamente. Aquí también ya saben que están las conferencias anteriores, las 3 conferencias anteriores que hemos tenido a lo largo del programa Misión TIC Uninorte 2022, que ya académicamente llegó a su fin. Y bueno, casi que estamos haciendo el cierre con esta última conferencia internacional. Nos pueden ir escribiendo por el chat desde donde se conectan. Y bueno, no siendo más, entonces vamos a dar inicio. Ya nuestro conferencista está conectado. Gustavo Morales, ingeniero de sistemas y magíster en gobierno de tecnologías de la información de la Universidad del Norte, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software y más de 10 años de experiencia como profesor de pregrado y posgrado en ingeniería de software de la Universidad del Norte también. Autor de libros de Node JavaScript y JavaScript, y actualmente se desempeña como ingeniero de software en Treasure Data en Canadá. Entonces ya le doy la palabra a nuestro conferencista. Bueno, muchísimas gracias, Lilian, por esa introducción. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Espero que este tiempo que vamos a compartir lo aprovechemos mucho, esté lleno de muchas preguntas, puedan aprender, puedan sacar esa curiosidad que hay en ustedes, porque de eso se trata la charla de hoy, y espero que la disfruten muchísimo. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a compartir por aquí la pantalla. Muy bien. Ok, vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces esta conferencia nos dice aprende a crear un API creando nuestra propia librería. Antes de comenzar esta charla, a mí me gusta muchísimo porque nuevamente inspira como esa curiosidad. Nosotros muchas veces en el día a día utilizamos librerías sin de pronto saber cómo están hechas estas librerías, ¿cierto? Solamente las utilizamos. Qué interesante va a ser este ejercicio donde nosotros vamos a emular una librería, es decir, que vamos a hacer lo mismo que hace la librería y con este ejercicio obviamente vamos a aprender sobre API, pero al mismo tiempo vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Bueno, ¿qué agenda tenemos hoy? Vamos a de pronto tener unos 35 minutos en repasar algunos conceptos básicos, porque recuerden
que esta charla es para todos, ¿cierto? De pronto algunos tienen experiencia, de pronto algunos ya saben qué es, pero la idea es poder dejar esas bases para hacer nuestro ejercicio. Entonces vamos a dedicar al menos unos 30 minutos haciendo esto. Luego vamos a ver el código fuente de la pantalla, vamos a crear nuestra librería desde cero, vamos a ir viendo cómo funciona. Eh, Va a quedar todo el código fuente, está disponible para que ustedes lo puedan descargar después, aparte de la conferencia esta que van a ver. Y al final vamos a dejar un segmento para todas las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Bien, como lo mencionaron, yo en este momento estoy trabajando como ingeniero de software en una empresa que se llama Treasure Data. He escrito un par de libros sobre Node.js, que es lo que vamos a ver hoy. Están disponibles allí. Inclusive te puedes bajar muchos capítulos gratis. También soy profesor de posgrado en la Universidad del Norte. También dicto como mentor en Make It Real y allí está mi canal de YouTube donde vas a encontrar algunos tutoriales interesantes también. Bien, vamos con el primer concepto. ¿Qué es un API? Cuando estamos hablando de API, como su acrónimo lo dice, es Application Programming Interface. Pero realmente, o para resumir, es un contrato de comunicación entre dos partes. Y esa imagen que está ahí al lado me gusta mucho porque es un ejemplo bastante diciente. Una persona se sienta en un restaurante, solamente va a poder ordenar la comida que está en el menú, no puede ordenar otra comida, ¿cierto? El mesero llega para tomar su pedido, el mesero va a la cocina, preparan su comida y nuevamente se la traen. En el ámbito de la computación y en específicamente lo que vamos a ver hoy, imagínense que la persona que se sienta es el navegador web, ¿cierto? Y quiere, por ejemplo, pedir el listado de usuarios. Entonces hace esa petición. Entonces el API es el contrato, es decir, hey, solamente puedes pedir el listado de usuarios, el listado de las publicaciones, el listado de las imágenes, o puedes crear una publicación, ¿cierto? Las operaciones solamente es lo que tiene allí en el menú. Nuevamente el servidor web toma esa petición, que en este caso es el mesero, vaya a la cocina, de pronto el servidor, la base de datos, todo, y al final le trae los datos. Entonces, API es una palabra genérica para muchas cosas, pero en resumen es un contrato de comunicación entre dos entes, en lo que vamos a ver hoy entre un cliente y un servidor web. Por ejemplo, esto es un API también, ¿cierto? Esto es muchas funciones del lenguaje JavaScript que los creadores de la librería establecieron este contrato para que los programadores pudieran utilizar todos estos métodos o funciones con el lenguaje. Entonces, esto es un API también. Es un contrato entre el programador y el lenguaje de cómo se va a utilizar. Nuevamente, lo digo es para que siempre tengan en cuenta que API es un término genérico, ¿ok? Y nosotros vamos a sesgarlo a lo que nosotros vamos a utilizar en el día de hoy. Muy bien. Entonces, a rasgo modo, muy por encima, cómo funciona la web. Cada vez que nosotros digitamos una dirección en el navegador, él carga una página, obviamente hay una resolución de esa dirección, pero él hace son peticiones a los servidores, a los diferentes servidores. Mandan estas peticiones, por ejemplo, para obtener la información, para obtener las imágenes, para obtener, en este caso, en este ejemplo que está aquí, ver, por ejemplo, los comerciales o las propagandas que están colocando, pero todo es a través de lo que se llama peticiones, peticiones. Entonces, vamos a repasar un poco de qué se tratan esas peticiones o esas respuestas. Es como él trabaja por debajo del navegador. El navegador hace lo que se llama una petición HTTP y vamos a
identificar 3 aspectos importantes que lo vamos a necesitar para lo que vamos a hacer. En la parte de arriba, como ustedes lo ven, hay algo que se llama el método. Vamos a ver cuáles son esos diferentes métodos. ¿A dónde se pidió esa petición? Por ejemplo, a uninorte.edu.co y le envían unos encabezados o información adicional. Luego en la respuesta viene el código, que es muy importante. Entonces el método lo vamos a repasar, que es muy importante. El código también es importante. Y luego vienen los encabezados. Esto es cómo funciona algo que se llama el protocolo HTTP, que es el que utilizan las páginas web. Puede ser HTTP o HTTPS. La única diferencia es que el S significa que es seguro o está cifrado la comunicación entre las dos partes, porque recuerden que estamos hablando de comunicación entre dos entes. Entonces, lo que tenemos que tomar de aquí es, tenemos unas peticiones que hace el navegador con un método, ¿cierto? Y unos encabezados. Y luego de regreso para saber, porque el navegador no sabe cómo le fue, él le envía la petición y espera la respuesta para ver qué le contestó el servidor. Entonces, dependiendo del código, nos va a decir si fue exitosa o no, ¿cierto? Y nos va a traer los encabezados y la información, que es muy importante. Entonces, existen diferentes métodos. Por ejemplo, existe el verbo get, que en español sería conseguir. Es cuando típicamente digitamos cualquier dirección o hacemos clic en un enlace a internet. Este es el que se utiliza por debajo. Tenemos otro que es el método post, que normalmente se utiliza para crear recursos. ¿Cómo así? Si tú estás llenando un formulario, por ejemplo, para escribirte algo y presionas el botón, él ya no va a utilizar el navegador, no va a utilizar el método get, sino que va a utilizar el método post. Esta es la manera como el servidor va a distinguir las diferentes peticiones. Existe el put y el patch que se utilizan independiente, pero es como actualizar, ¿cierto? De pronto, nuevamente, ya yo me inscribí a esa página y deseo, por ejemplo, actualizar mi correo electrónico. Normalmente se utilizaría el método put o el método patch. Para lo que vamos a utilizar nosotros es indistintivo el uso. Luego está el método delete, que su nombre lo dice, ¿cierto? Para borrar. De pronto yo tengo varias publicaciones y deseo borrar una publicación. Entonces es un estándar. Normalmente se utilizan estos métodos. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque en el API nosotros vamos a hacer diferentes operaciones de obtener información, vamos a hacer operaciones de crear recursos, actualizar recursos o borrar recursos. Y para cada una de estas operaciones vamos a utilizar el método HTTP, correspondiente. ¿Ok? Recuerden que ahorita cuando comenzamos la sesión, yo les voy a decir dónde va a quedar todo el código fuente. No se preocupen por eso. Bien. Hablando de los códigos, porque recuerden que nosotros enviamos la petición que tiene un método y tiene unos encabezados, pero de regreso el código es el que me va a decir qué pasó. Hay rangos de código, aquí hay unos ejemplos de ellos, pero por ejemplo, del 100 al 199 solamente como, hey, pasó esto o pasó lo otro. Pero del rango del 200 al 299 fue una respuesta satisfactoria. La operación que nosotros mandamos a hacer fue exitosa. Ahora, hay diferentes variaciones. Por ejemplo, como ustedes lo ven ahí, el 200 significa, ok, no hay otra información adicional. Pero el 201 dice que fue un recurso creado, es decir, que en la diapositiva anterior habíamos visto que el método post es para crear entidades. Lo normal es que se responda con el 201. O, por ejemplo, cuando yo voy a borrar algo, ¿cierto? Y ya no necesito saber, solamente necesito saber que se borró o no se borró. Por ejemplo, yo puedo utilizar el 204. El rango entre el 300 y 399 son redirecciones solamente. Pero miren estos dos grupos que vienen que son interesantes. El grupo
de los 400. Es decir, que algo pasó cuando yo envié esa petición. Puede ser que la petición sea inválida, puede ser que, por ejemplo, los datos estén incompletos, puede ser que el usuario no esté autorizado, o puede ser que el usuario sí esté autorizado, pero no tenga los permisos para hacer esa operación. O el famoso 404 es que no encontró el recurso o lo que yo estoy buscando. De pronto yo le dije, tráeme la publicación que tiene el ID 2, pero no existe. Entonces me devuelve un 404. Cuando estamos diseñando un API es muy importante tener en cuenta estos códigos porque es la manera, es el contrato. Recuerden que estamos hablando de un contrato entre un navegador web y un servidor web y esta es la manera entre que ellos van a negociar. Y los errores del rango 500 ya es un error interno, de pronto, no sé, se cayó el servidor, la base de datos no está conectando, cualquier otra cosa que pueda estar dentro de ese rango. ¿Ok? Hay diseños de API que responden a todo 200 y dentro de la información que envían de regreso, de pronto envían si hubo un error o no, pero este es el estándar. Para eso existen estos códigos. Entonces nosotros vamos a coger los métodos que tiene el protocolo HTTP y los códigos que tiene el protocolo HTTP para diseñar nuestra API. Aquí están, por ejemplo, unos ejemplos de encabezados normales, encabezados que se envían tanto en la petición como en la respuesta. De ahora en adelante vamos a llamar petición cuando presionamos una dirección en el navegador, hacemos una petición al servidor y la respuesta es que el servidor nos da de respuesta. Por ejemplo, le podemos enviar cuál es el lenguaje, le podemos decir al servidor, por ejemplo, qué navegador estamos utilizando y con esto es que quedan todas las estadísticas, ¿ok? Pero de respuesta podemos ver, por ejemplo, cuándo expira esta información, cuándo fue la última vez modificada, de dónde viene, qué tipo de contenido me está dando. Y esto es muy importante. Nosotros lo vamos a ver que el JSON hoy en día es el formato de intercambio de información estándar en la mayoría de los API. También qué lenguaje viene, en qué codificación de caracteres, que es muy importante. Recuerden que uno no solamente debe pensar local, sino global cuando se está tratando de aplicaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si el día de mañana hay un cliente que es de Japón? ¿Mm? ¿Cierto? Y antes yo había seleccionado un lenguaje o una codificación de caracteres que no soporta eso. Para mayor información, hoy en día la codificación estándar es el UTF-8, que se ha convertido, pero existen muchas otras. Por ejemplo, si está autorizado o no está autorizado, cuando yo coloco mi nombre de usuario y contraseña, me devuelve un token, yo envío ese token, las famosas cookies, ¿cierto? Una gran cantidad de información. Siempre en las diapositivas, en la parte inferior derecha, está la referencia a todo esto que yo estoy diciendo aquí. Entonces, nosotros vamos a tomar tres cosas para diseñar nuestro API. Vamos a tomar los métodos get, post, vamos a colocar los códigos y vamos a utilizar estos encabezados. Recuerden que una cosa es el protocolo que utilizan los navegadores, los servidores, y otra es el API que nosotros vamos a crear que va a estar basado en el protocolo HTTP. Por eso estamos tomando esta diapositiva. Entonces, lo que nosotros vamos a construir es un RESTful Web API. Ya vimos la parte del API. Ya vimos que el API es un control y el servidor, entre esas dos partes. Vimos que es un Web API porque utiliza el protocolo HTTP, utiliza los verbos get, post, utiliza los códigos de respuesta y utiliza lo que se llama las entidades. Pero, ¿qué significa que es RESTful? Existen muchas API, ya lo vimos, por ejemplo, el lenguaje JavaScript tiene su API.
Existen varias web API, por ejemplo, existen API que son de streaming o, por ejemplo, de juegos, ¿cierto? Pero que es un RESTful Web API. Para ya como ir terminando estos conceptos, REST no es más nada que un estilo de arquitectura de software. Se creó o este término fue acuñado por Roy Fielding en el año 2000 y lo único que es un conjunto de reglas. Entonces, si yo sigo esas reglas, yo digo que estoy haciendo un RESTful Web API, porque existen muchos Web API, pero no necesariamente son REST. Entonces, ¿qué es ese protocolo? ¿Qué es eso de REST? Resulta y pasa que REST lo que dice es, si ustedes miran la URL esta que está aquí y nosotros de ahora en adelante la palabra users va a ser un recurso. Este recurso lo estamos accediendo en esta dirección. Estamos utilizando este verbo, que es el verbo post, es decir, que estamos haciendo la acción de crear. Si yo combino estas tres cosas, es porque mi intención es crear un usuario o obtener el listado de usuarios o actualizar un usuario o borrar un usuario. Esto que está aquí es lo que se llama en inglés como CRUD, las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar, que son las operaciones básicas. Entonces, el estándar REST lo que te dice es, hey, yo no voy a crear un usuario con el verbo delete y utilizo esta dirección. No, porque no tiene como sentido, ¿cierto? Porque delete es para borrar, no para crear. Pero esto no quiere decir que es una camisa de fuerza. Yo puedo empezar a combinar esto. Yo puedo decirle, si yo voy a acceder a la dirección /users, ya yo sé que el recurso son los usuarios, le estoy mandando cuál es el ID del usuario y esto cuando vean los dos puntos significa que es dinámico. Puede ir, dentro de ello puede ir cualquier número. Esto lo que me quiere decir o lo que quiere expresar es que voy a obtener todos los comentarios de este usuario en específico con este ID. Entonces nosotros vamos a poder convertir todo nuestro contrato REST para hacer nuestra documentación y la persona que vaya a utilizar este API va a leer la documentación y dice, bueno, voy a crear una página para mostrar el listado de usuarios. Ya sé que tengo que acceder a lo que se llama el endpoint. El endpoint en inglés es toda la dirección con el verbo y la operación. La combinación de todo esto se llama endpoint, a lo que yo quiero acceder. Entonces, esto es ya lo último, es como las mejores prácticas que tiene REST. Dice, debemos utilizar nombres en vez de verbos para representar las entidades. Por ejemplo, vimos users, no vimos como login, ¿cierto? Porque login es una acción, no es un recurso. Y ustedes se preguntarán por qué en inglés. Esta es una discusión que siempre es importante tenerla. Resulta y pasa que el software se ha convertido en un lenguaje universal y el idioma de intercambio de esa información es inglés. No significa que yo no pueda hacer una API en español, claro que la puedes hacer, pero lo normal, la mayoría de librerías que instalas, la documentación viene en inglés, los métodos vienen en inglés. Eh, Cuando vas a publicar código y lo vas a compartir con otro, es más fácil publicarlo en inglés. Las colecciones se nombran en plural. ¿Qué es una colección? Una colección es un listado de entidades en un recurso. Por ejemplo, el listado de usuarios. Tengo una colección de usuarios. Como habíamos nombrado antes, espérense aquí, ahí está. Habíamos nombrado antes, JSON es el formato de intercambio de información estándar. Antes existía el XML y otras muchísimas cosas. Para anotación, por ejemplo, el protocolo HTTP, todo lo manda con una cadena súper grande de texto y después cada cliente o servidor lo interpreta dependiendo los encabezados que le enviemos. Obviamente, utilizar el código correcto y los verbos correctos. Como habíamos dicho, no vamos a crear un usuario utilizando el verbo delete, ¿cierto?
Por ejemplo, hacer paginación, poder filtrar, poder ordenar, poder hacer versiones del API y obviamente proveer documentación. Entonces, estas son como una de las mejores prácticas que están incluidas en REST y también en el diseño de ahora que ya sabemos nuestro RESTful Web API. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestra librería? Vamos a utilizar Node.js. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript en el escritorio. Si yo deseo hacer aplicaciones de escritorio, voy a utilizar Node.js. Si quiero hacer algo del lado del servidor como un API, voy a utilizar Node.js. Por ejemplo, muchos programas como Slack están hechos algo que se llama Electron, que están hechos en JavaScript y finalmente corren en Node.js. Node.js se ha convertido en una herramienta muy poderosa, inclusive para el desarrollo de front-end, porque la mayoría de herramientas de desarrollo que ejecutamos utilizan Node.js. Vamos a utilizar uno de los frameworks más famosos para crear API que se llama Express. Existen muchos otros y muy buenos. Este me gusta porque es muy sencillo. El objetivo del ejercicio que vamos a hacer hoy es emular lo que hace esta librería. No el 100% de la librería, pero la mayoría de la funcionalidad. Y qué interesante porque vamos a, por ejemplo, comentar la librería y habilitarla en nosotros y todo va a funcionar. E inclusive vamos a hacer pruebas y todo ese tipo de cosas. Interesante. Entonces vamos a utilizar esas dos. ¿Cómo funciona Node.js? Y ahora vamos a ver ese código un poco más en detalle. Este es uno de los ejemplos que está en la página de la documentación de ellos. Y lo que está subrayado allí es muy importante. Vamos a empezar a identificar varias cosas. Lo primero es el protocolo HTTP, ¿cierto? Habíamos hablado del protocolo HTTP. Lo segundo, si ustedes ven aquí, dice REQ, que significa request, y RES, que significa response. Habíamos hablado que todas las peticiones HTTP tienen peticiones HTTP y respuestas HTTP. Esto lo vamos a ver muchísimo, vamos a ver mucho esto. Entonces, esto significa la petición y esto significa la respuesta. Por ejemplo, miren que aquí está diciendo, no importa lo que envíen aquí, yo le estoy colocando el código 200, ya vimos que el código 200 es el código correcto. Le estoy diciendo que le voy a enviar texto plano, le estoy estableciendo un encabezado que es texto plano y le estoy enviando la respuesta. En este ejemplo básico de Node.js, si yo quisiera hacer un API con solo este ejemplo básico, dentro de ese cuadro amarillo me tocaría hacer muchísimos condicionales. Entonces, el condicional es si la ruta que está buscando es /users y el verbo get ejecute esta fracción de código. Luego otro if que diga, si es el verbo, si la ruta es /users y el verbo es post, utilice este otro código. Entonces, este ejemplo básico de cómo funciona Node.js, él recibe esa petición, por ejemplo, con el verbo get y a la ruta raíz, y él lo que hace es ejecutar el código y dar la respuesta y finalmente se le da la respuesta al cliente. Así de sencillo, pero lamentablemente si no organizamos ese código se convierte en lo que se llama una aplicación monolítica, es decir, que en un solo archivo tenemos todo bien grande. ¿Qué hacen estas librerías y estos frameworks? Lo que hacen es facilitar el desarrollo siendo un poco más expresivos y declarativos. Veamos el ejemplo de eso. Aquí tenemos la librería de Express.js y es diferente. Miren el primer cuadro amarillo. Nos está diciendo que si alguien consulta la raíz con el verbo get, este es el fragmento de código que voy a utilizar. Y si otro usuario envía una petición con el verbo post y la ruta es /users, entonces ejecuta este código que está aquí. De hecho, nos da muchos accesos directos, por ejemplo, para responder directamente en JSON o responder en cadena. Entonces,
Esto hace exactamente lo mismo que el código que vimos antes, pero Express o la librería que nosotros vamos a hacer, porque nosotros vamos a hacer esa librería que estamos viendo allí, nos propone hacerlo de una manera diferente. ¿Ok? De una manera diferente para poder organizar el código de una mejor manera. Yo puedo tener diferentes archivos y, por ejemplo, puedo tener, y es el primer concepto que vamos a aprender de la librería, esto en amarillo se llama un middleware en español, o como la función que está en el medio para ejecutarse. Yo puedo tener un archivo solo que diga, todas estas son las diferentes peticiones de usuario. Todas estas son las diferentes peticiones de las publicaciones. Todo este archivo son las diferentes peticiones cuando está haciendo login o actualizarse o logout. Entonces te permite de alguna u otra manera organizar de una mejor manera tu aplicación. Entonces esto es lo que nosotros vamos a emular. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente, para verlo gráficamente aquí, y ya vamos a ir grabándonos como estos términos, llega la petición, ¿cierto? Luego, lo que hace Node.js, porque vamos a tener el servidor de Node.js por debajo, se llama, es get y slash, le envía la petición Express. Express dice, yo tengo diferentes funciones para diferentes rutas. Voy a empezar a probar una por una y cuando ustedes vean lo que está en gris, es como un arreglo, ¿cierto? Son los diferentes elementos de un arreglo, es decir, que es un arreglo allí, ¿cierto? Él comienza uno por uno y dice, esta es la petición que estoy buscando. Sí, esta es la que estás buscando. Entonces, ejecuta el código, da la respuesta, finalmente le da la respuesta al servidor de Node.js y este finalmente le da la respuesta al usuario. Entonces, claro, se ve diferente, ¿cierto? Pero se está organizando en diferentes fragmentos de código que a su vez nos va a permitir organizar mejor el código. Otro ejemplo, esta petición es con el verbo post/users. Entonces llega la petición, el servidor de Node.js se la envía a Express. Él dice, ¿es esta primera? No. Entonces va a la segunda para ver, ¿es la segunda? Sí, sí es la segunda. Entonces ejecuta el código correspondiente, da la respuesta, le da la respuesta al servidor de Node.js y este finalmente le da la respuesta al cliente. Entonces, a diferencia del ejemplo básico que vimos con Node.js, esta librería nos va a permitir organizar el código y hacerlo de manera más expresiva y no tener que hacer, por ejemplo, 20 condicionales. ¿Ok? Un último ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene una petición y yo estoy buscando login? Si ustedes ven inmediatamente, ninguno de los tres, nuevamente utilizando el término técnico, middleware o las funciones, ninguna de las tres que tengo registrado corresponde con la petición que estoy buscando. Entonces, en ese caso, él llega, la petición se le envía Express, este no es, llegó hasta el último. Él dice, ¿sabes qué? Como no hubo nadie, yo tomo esta petición, le digo, le asigno, por ejemplo, un código 404, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del código? Y finalmente le da una respuesta al usuario y este se la envía finalmente al cliente. Entonces, estos conceptos son muy importantes porque nuevamente vamos a emular nuestra librería, ¿ok? Bien, entonces sé que están muy ansiosos de ver el código fuente. Esa es la idea. Yo les voy a compartir. No se preocupen que esta conferencia va a quedar grabada y publicada y adicionalmente el código fuente también va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver. Ahora que comencemos, ya les comparto cuál es la dirección. La envío acá para que se la puedan colocar en pantalla. Bien. Entonces, vamos a abrir aquí nuestro proyecto. Aquí vamos a utilizar la pantalla completa al máximo
para que puedan ver. Aquí donde estamos es un proyecto súper básico, es un proyecto en blanco, estoy utilizando Visual Studio Code. En nuestro proyecto es un proyecto en Node.js, perdón, este no es el archivo que vamos a abrir este, totalmente básico, vamos a hacer muchas cosas aquí. Lo primero que voy a hacer es ir a la página de Node.js y copiar este código fuente de ejemplo que está en la página Node.js, que es un servidor web básico. Lo voy a pegar aquí y le voy a dar guardar. Es decir, en el ejemplo que habíamos hablado, cualquier petición que yo le envíe me va a responder esto. De hecho, vamos a colocar hello Uninorte, ¿cierto? Para que sea diferente. Vamos a iniciar este servidor, le vamos a dar npm dev y mentira. ¿Qué mentira dice aquí? Vamos a darle aquí npm stars. Vamos a darle aquí. Creo que me faltó una cosita aquí en la configuración, tipo módulo. Sí, está bien. ¿Qué versión tengo? La 12. Ok, vamos a darle npm start. Mentira. El ejemplo que copié está un poquito desactualizado. Vamos a darle aquí, pues nosotros vamos a utilizar algo lo que se llama los módulos de JavaScript. Ahora sí, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo aquí. npm start. Listo. Entonces, si yo me voy a la página web y yo le doy aquí http://localhost en el puerto 3000 donde está corriendo, resulta y pasa que miren que aquí nos dijo Hello Uninorte, ¿cierto? De hecho, si yo voy aquí a un cliente que se llama como Postman y le doy enviar a la petición, también está devolviendo Hello Uninorte. Me está devolviendo el código 200 que habíamos hablado y me está devolviendo unos encabezados. De hecho, no importa la petición que yo haga aquí, siempre me va a devolver Hello Uninorte, porque esto es lo que propone nuestro amigo el servidor básico de Node.js, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar la librería de Express. Entonces, déjenme colocarles el código fuente aquí. El código fuente ya lo voy a enviar por pantalla. Este es el enlace del código fuente. Voy a darle copiar. Vamos a enviarlo por acá por el chat para que se lo coloquen en la pantalla. Pero este es el que está aquí. Gmorales C, que es mi nombre de usuario de GitHub, y Expreso como Express. Aquí está todo el código fuente con cada uno de los pasos. No se preocupen por eso, ahí está. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a utilizar la librería de Express, que está aquí. Vamos a darle copiar a este código que está aquí. Vamos a crear un archivo aquí que se llame app.js. Perdón, creé fue un diccionario, un folder. Vamos a crear es un archivo app.js. Vamos a pegar esta información. Me toca actualizar esto que no está contemplado porque estos ejemplos técnicamente Node.js manejó un sistema de módulos que se llama CommonJS, pero JavaScript utiliza lo que se llaman los ECMAScript Modules, que es lo que se utiliza hoy en día, que es esta sintaxis que acabo de cambiar. Entonces yo voy a ejecutar ese señor que está allí y miren qué dice. Ahora es diferente. Aquí yo no podía decir cuál es la ruta ni cuál es el verbo, ¿cierto? En cambio aquí la librería que nos está diciendo es, nos está dando el verbo y la ruta y este es el fragmento de código que vamos a utilizar. Y aquí nos está diciendo la petición y la respuesta. Entonces yo voy a ejecutar ese señor que está allí. Claro, no he instalado la librería de Express. Vamos a instalar la librería de Express.
a librería, porque es una librería que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a ejecutar ese código fuente que está allí. Y ahora, si lo pruebo acá y le doy /users, claro que no va a servir porque no hay ningún /user, ¿cierto? En cambio, si yo le doy / solamente, que es la raíz, porque esta es la dirección, toda esta que está aquí, le doy enviar, miren que aquí sí me devuelve hello world, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a dividir esto por acá. Vamos a dejar de utilizar nuestro servidor básico de Node.js y vamos a utilizar lo que nos propone la librería. Esta es la librería que nosotros vamos a emular, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, porque esto lo permite. Voy a convertir este archivo en un módulo para poder insertarlo aquí. Entonces, por ejemplo, esta configuración del puerto no la vamos a necesitar. Nada de esto lo vamos a necesitar. Vamos a exportar. Vamos a exportar, por ejemplo, esta librería inmediatamente. Vamos a aquí. ¿Cierto? Entonces, esto es muy importante cuando estamos hablando de programación. La programación modular. Este archivo que está a la izquierda solamente se va a encargar de iniciar el servidor. Este archivo que está en la derecha es el que me va a tener mi API, es decir, que tienen responsabilidades diferentes y el día de mañana yo quiera cambiar de librería, no es Express, no me toca modificar este archivo porque él dijo, yo recibo una aplicación y la ejecuto. Entonces vamos a traer esta librería que acabamos, o este módulo que acabamos de crear. Sencillamente para crear un módulo en Node.js o en JavaScript, yo utilizo la palabra export y para utilizarla la palabra import. Entonces le decimos import app from, donde está ubicado, que es aquí mismo, app, aquí está, ¿cierto? Y yo voy a borrar toda esta función que está aquí. Recuerden que en JavaScript las funciones son first class citizen y se pueden pasar como parámetros a otros argumentos. Entonces yo aquí le voy a dar app. ¡Pum! Si todo está bien, y para eso vamos a arrancar un servidor que siempre esté corriendo. Ok. Vamos a detener esto aquí. Vamos a darle npm run dev de development, de desarrollo. Dice que no encontró, que no encontró. Vamos a ver aquí, dice, no encontró app. Claro, tengo que ponerle .js, qué pena, qué pena. Ahora sí, listo, todo está funcionando. Si yo voy acá y le doy enviar, efectivamente dice, vamos a cambiarlo nuevamente por Uninorte. Vamos a darle guardar. Él automáticamente refrescó el código y cuando le doy enviar a mi petición, efectivamente. Entonces, esto es lo que nos propone Express, ¿cierto? Express tiene muchas cosas, pero por el momento es esto. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es crear nuestra propia librería de Express, ¿ok? Pero antes de eso, en vez de estar pasando por aquí y probando, dándole el botón enviar, voy a tratar de mostrarles otra cosa muy interesante que se llama el Test Driven Development o que es el desarrollo guiado por pruebas. Voy a darle detener aquí. Voy a instalar una nueva librería que se llama de desarrollo que se llama Supertest y voy a probar mi aplicación y que mi aplicación se siga probando, ¿cierto? Cada vez que yo la estoy haciendo. Entonces voy a pasar esto por aquí para la derecha. Vamos a, eso está aquí bien. Vamos a mover este para acá. Vamos a mover esto para aquí, ¿cierto? Yo voy a crear un archivo de pruebas. No hay nada que le duela más a los desarrolladores que las pruebas y la documentación, pero hay que hacerlas. Entonces voy a crear un archivo que se llama app.test.js y vamos a hacer nuestra primera prueba, ¿ok? Para que siga funcionando. Y esto me parece muy chévere porque yo no voy a tener que estar probando cada vez que guarde, probar por acá manualmente, sino que mi aplicación se va a probar sola. Entonces
Entonces voy a utilizar la librería vamos a llamarla request from supertest, que es el que acabamos de instalar. Vamos a importar nuestra aplicación, como lo hicimos ahorita, app.js, y yo voy a escribir mi primera prueba. Le voy a decir que aquí vamos a probar el API. Todo lo que voy a probar aquí adentro se llama el API. Aquí puedo utilizar funciones o arrow function, cualquiera de las dos. No estamos utilizando el this, así que no hay ningún problema. Vamos a probar que, nuevamente lo voy a escribir en inglés porque lo que habíamos conversado anteriormente. Vamos a probar que el API tenga una raíz, un endpoint raíz, ¿cierto? Y qué chévere porque no me toca ejecutar la aplicación para hacer esto. Las pruebas se van a encargar de eso. Entonces, como todas las peticiones y las respuestas son llamados asincrónicos, yo no sé cuándo vaya a regresar. No sé si va a demorar 100 milisegundos o un segundo. Para eso le colocamos esta función que sea sincrónica y le decimos, vamos a crear una variable que sea la respuesta y espere hacer una petición a nuestra aplicación y vamos a hacer la petición al método, con el método get a la raíz de nuestra aplicación, que es este señor que ya tenemos creado, ¿cierto? Vamos a decirle aquí Hello World para que quede ahí como, o no mentira, Hello Uninorte, ¿por qué no? Entonces, nosotros vamos a esperar el resultado sea Hello Uninorte, creo que es así, ¿cierto? Y yo lo voy a probar, yo voy a probar que el texto de la respuesta sea igual a lo que yo estoy esperando. O no estamos ejecutando la aplicación, estamos ejecutando las pruebas. Debe funcionar. ¿Y por qué es importante las pruebas? Porque el día de mañana cambian algo, yo tengo que garantizar la compatibilidad o todas las funciones que yo tenía anteriormente. Yo voy a ejecutar aquí las pruebas y vamos a decirle que siempre estén ejecutando las pruebas. Creo que así debería funcionar. Expected, creo que lo escribí mal. Claro, es expect, no expected. Ok. Vamos a nuevamente ejecutar nuestra suite de pruebas. Y efectivamente nuestra prueba pasó. Es decir, que a medida, lo que vamos a hacer ahora de ahora en adelante es primero escribir la prueba. Luego vamos a escribir el código y finalmente la librería que aún no la hemos creado. Voy a organizar esto mejor. Vamos a darle aquí que sean 2 filas. No, pero quiero que este esté a la derecha aquí a la derecha, eso. Y aquí este es el que voy a decir 2 filas. Vamos a partir este aquí a la derecha, split right, a decirle 2 filas otra vez. Ok, no importa, vamos a decirle este partir a la derecha otra vez. Acá quiero tener mi terminal que siempre esté ejecutando todo lo que esté ejecutando, todas las pruebas que estemos haciendo. Vamos a crear un archivo para nuestra librería que vamos a empezar desde cero. Vamos a tenerla aquí abajo. Vamos a dividir esto en 2 para tener nuestra aplicación y nuestras pruebas. Así es. Listo. Ya tenemos todo listo. Entonces, vamos a hacer nuestra librería. Vamos a hacerla desde cero. Miren que está vacía. Cuando digo que vamos a hacer nuestra librería, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esto aquí. Vamos a quitar esto aquí para que tengamos más espacio. Vamos a mover esto acá. Vamos a mover esto acá. Y ahora sí estamos más libres. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar en comentarios la librería de Express que importamos. Y vamos a hacer nuestra propia librería. Se va a llamar Express, obviamente, para no tener que renombrar nada, pero realmente la vamos a tomar del archivo
que nosotros vamos a crear, que en este momento está en blanco. De hecho, si yo le doy guardar, la prueba va a fallar porque ya no está respondiendo. Es decir, realmente esto no está haciendo nada porque miren que nuestra librería que vamos a crear está en blanco. Voy a quitarle esto temporalmente, este send, porque es algo que trae Express, no lo vamos a utilizar enseguida. En cambio, este end es de Node.js sin problema. Entonces, vamos a hacer nuestra primera, vamos a analizar, este es el ejercicio que vamos a hacer. Lo primero que yo noto es que esto es una función, ¿cierto? Entonces, yo voy a crear una función, vamos a crear una función que se llame expreso, function expreso. Y para cumplir con eso, vamos a exportarlo, export default. Es decir, que yo al menos ya completé esta línea. Es decir, que lo que estoy exportando aquí es una función. Ojo, estamos creando la librería desde cero, ¿cierto? Y hay algo que se llama .get. Él dice, hey, ese .get no lo conozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear nuestra librería. Vamos a crear ese app, vamos a crearlo. Vamos a crear una variable que se llame app, que sea una función, ¿cierto? Esa función. Y a esa función vamos a hacerle algo que se llame app.get. Va a ser otra función. Vamos a colocar aquí función, ¿cierto? Estamos emulando lo que estamos teniendo aquí. Ahora viene, bueno, vamos a retornar la función para cumplir. ¿Acuerdan cuando estábamos repasando ahorita el concepto de middlewares? Express, ¿cómo hace? Él, cada vez que se ejecuta una línea de estas como app.get, app.post, él guarda en un arreglo la ruta y guarda la función que se va a ejecutar. Eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a tener un arreglo que vamos a ir buscando uno por uno y cuando estemos en ese arreglo, nosotros vamos a devolver esa función. Entonces, vamos a crear ese arreglo que se llame middlewares y va a ser un arreglo vacío, ¿cierto? Y en nuestra librería, cada vez que invoquen esta función, vamos a guardar la ruta y vamos a guardar la función. Entonces, la función get, ¿qué es lo que está haciendo? La función get tiene dos parámetros. Miren que esto es una función. Tiene dos parámetros, la ruta y la función que va a utilizar. Entonces aquí lo vamos a crear ruta y la función le vamos a llamar callback, que es un estándar también. Y lo que vamos a hacer es añadirla al array middleware.push. Ya todo esto es JavaScript. Vamos a guardar un objeto que tenga la ruta, que tenga la función y que tenga el método get. Es decir, que cada vez que invoquen esto, va a funcionar. ¿Por qué las pruebas se quedaron aquí? Porque efectivamente le encontró el get, pero nadie le dio respuesta. El timeout pasaron 5 segundos y nadie le dio respuesta. Es decir, que hemos emulado parcialmente lo que tiene la librería, pero finalmente no estamos utilizando este request y este response. Lo primero que tenemos que saber es que este request y este response vienen de este lugar. Vamos a abrir aquí index. Miren que antes nosotros tenemos aquí una función, esta función, ¿cierto? Que tenía request y response. Y ahora tenemos una función que se llama app. Es decir, que la función app se llama con esos dos objetos, con request y response. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestro algoritmo, nuestra librería, lo que va a hacer es ir por cada uno de estos y preguntar en la petición que viene cuál es la ruta y si encuentra una ruta y encuentra el verbo correcto, va a ejecutar ese código. Entonces, para hacer eso, vamos a traer una librería de Node.js que se llama URL, porque las peticiones son por una dirección, ¿cierto? Por una dirección URL.
Y ellos tienen un método que se llama parse. Es para poder decodificar toda la URL, te saca cuál es la ruta, cuál es el dominio, cuál es el protocolo, te saca muchísimas cosas. Por ahora lo único que nosotros necesitamos es la ruta. Entonces, nosotros vamos a hacer esto en nuestro algoritmo. Miren que esta es la librería que nosotros estamos creando. Nosotros tenemos comentado Express y estamos creando nuestra propia librería Express que es para emular esto que está aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a obtener cuál es el método. En este caso, si estamos hablando de API, sería el verbo, la dirección URL de la petición. Así es como funciona el protocolo HTTP. Yo extraigo, por ejemplo, el método puede ser get y la URL es http://localhost 2.3000/users. Puede ser la URL. De la URL, yo solamente necesito la ruta. Entonces vamos a decirle path name y la extraemos de la URL. Ya tenemos las dos cosas que necesitamos. Ya tenemos el método y la ruta. Lo que yo tendría que hacer es recorrer este array que está aquí para ver quién casa con la ruta y quién casa con el método. Y si estas dos cosas son iguales, voy a ejecutar la función que está en la librería. Ojo, esto no lo va a ver programador ni lo va a ver el usuario. El programador lo único que está viendo es esto que está aquí arriba. Es lo que me expone la librería, cómo la estoy utilizando. Entonces yo necesito guardar la posición, ¿cierto? Porque pueden ser varios. Por ahora voy a asumir que no la encontré. Voy a empezar a recorrer este array. Por ejemplo, no voy a utilizar esto, no voy a utilizar for each, que de pronto es muy utilizado en JavaScript, porque este método va de principio a fin. Y para usos prácticos de nuestra librería, yo voy a ir uno por uno, ¿cierto? Y cuando yo encuentre el que es, ya voy a detenerme. No necesito llegar hasta el final. Por lo tanto, voy a utilizar el típico for, que es el que me va a ayudar, porque el for tiene algo muy interesante que se llama el break, para yo poder salir del ciclo repetitivo. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer aquí una pregunta. Le voy a decir cómo, si, vamos a hacer un condicional, si la función que estoy o la que está registrada, la ruta es igual al path name, es decir, por ejemplo, /user, y la función que tengo aquí, también el método es igual al método, entonces encontré el que necesito ejecutar. La petición entrante que vino a mi servidor, encontré cuál era la ruta y cuál era el verbo, y lo que voy a hacer es ejecutar esta función. Entonces lo que voy a hacer es al index le asigno, tengo dos variables que se llaman index. Vamos a renombrar esta por i, de ahí donde viene la palabra i de index. Le asigno la i y le digo aquí break. Es decir, que cuando mi algoritmo salga de este ciclo repetitivo, ya puede que encontró o no encontró, porque si el index es -1, no le encontró. Pero si es diferente -1, yo tengo que ejecutar esta función que es la que finalmente está el usuario. Y tengo que reenviarle la petición y la respuesta. Entonces yo aquí voy a hacer un if simple. If si el index es igual a -1, entonces fue que no encontró ninguna ruta, yo le voy a establecer el código status code a la respuesta que es 404 porque no encontré lo que iba a ejecutar y le voy a dar una respuesta al usuario. Le voy a decir, ¿sabes qué? Not route found. No se encontró ninguna ruta. Por el caso contrario, si el index no es igual a -1, es decir, que encontramos la función que vamos a ejecutar y lo que hacemos es ejecutar esa función. Le digo que va a ejecutar la función que está en la posición index. Recuerden la función callback, que fue la que guardamos aquí, esta función, pero a esa función le tengo que pasar el request
y el response para que el usuario o el programador que esté utilizando lo reciba y pueda hacer lo que él quiera. Entonces, ¿cuántas líneas tenemos aquí? 35 líneas. Vamos a darle, aquí tengo un error, es parse, PRL. Claro, si no, no estoy utilizando la librería que acabé de importar. Parse, Dios. Ok. Bien, miren que nuestra prueba pasó. Es decir, que en estas 38 líneas logramos emular lo más básico que tiene Express. De hecho, yo puedo crear otra prueba. Le voy a decir, hey, quiero que vaya a /users y la respuesta sea users, ¿cierto? Y yo le voy a guardar, obviamente esa prueba va a fallar porque no va a ser igual. De hecho, nosotros estábamos esperando users y lo que obtuvimos fue que no encontró ninguna ruta. Es decir, que si yo duplico esta línea y le digo, bueno, en mi librería de Expresso, yo digo que cuando vayan a users con el verbo get, la respuesta que tengan va a ser la palabra users. Si le doy guardar, miren cómo nuestra prueba pasó. Y no estamos ejecutando la aplicación, la estamos haciendo a través de las pruebas, es lo que estamos haciendo. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito más el tamaño de la fuente. Vamos a ver. Creo que estaba en 22. Vamos a ponerle aquí como en 24. Vamos a ver si un poquito más ahí. Vamos a ver 26. Espero que esa 26 nos funcione. Ok. Creo que ya ahí está bien. Porque la idea era que tuviera como todo el espacio, tuviéramos como todo el espacio allí. Muy bien. Qué interesante. Miren este ejercicio. Nuevamente, me gustaría retroceder diciendo que a veces uno utiliza estas librerías todos los días, pero no se pone a tarea como realmente cómo está hecha. Nosotros hemos, en estas líneas, emulado el concepto que quiso encapsular el autor de la librería. El autor de la librería dijo, no, hombre, que la gente tenga que hacer muchos condicionales de if, mejor porque no lo hacemos a través de esto. De hecho, se llaman middlewares, que es decir, que funciones que están en la mitad, pero en ningún momento están en el medio, no he visto. Más adelante vamos a ver qué significa un middleware, pero por ahora créanme que se llaman así. Ya después vamos a ver de dónde viene su nombre. ¿Ok? Voy a borrar este que está aquí. Este era como un solo ejemplo que iba a mostrar. En la librería original de Express, ellos tienen algo que se llama el método send. De hecho, que si yo le doy guardar, miren que esto va a fallar porque nunca va a poder ejecutar esto. Nuestra librería no tiene nada de send. Es algo que crearon los autores de la librería de Express. Entonces, ese send, ¿qué es? Realmente send es un acceso directo a la palabra end. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Yo voy a crear aquí una función que se llame send y va a recibir un contenido como parámetro. Miren que la función send recibe un contenido y lo que va a hacer internamente es utilizar la función que sí es válida, que se llama la función de end. Entonces, yo voy a decirle this. ¿Por qué this? Ya vamos a ver más adelante por qué el this, pero vamos a buscar la función end con el contenido. Entonces ya yo tengo la función que va a hacer eso. Yo voy a hacer algo que se llama un monkey patch en inglés, o voy a parchear, por ejemplo, el objeto request, porque es el que están utilizando aquí. Yo necesito añadirle al objeto request esta nueva función que se llama send. Entonces yo le voy a decir aquí a response, punto send, le asigno la función send que está arriba. Y por eso el this. El this, ¿quién es aquí? Es el objeto response. Entonces le estoy añadiendo más funcionalidad a los objetos nativos que venían de la petición y la respuesta. Si yo le doy guardar aquí a todo, ya va a pasar mi prueba
porque ya este método existe. Es decir, que yo voy a poder seguir haciendo muchos más métodos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Yo quiero hacer otra prueba. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer la prueba que, ¿qué pasa si yo voy a una ruta desconocida? A una ruta desconocida que nadie conoce, ¿cierto? Yo debería esperar que fuera route not found, ¿cierto? Ah, entonces, cuando yo le dé guardar aquí, efectivamente miren que, not route found. Me equivoqué yo aquí. Route not found. Es al contrario. Lo escribí mal. Ruta no encontrada. Cuando yo voy aquí, mi algoritmo está pasando, pero quien le está dando la respuesta al usuario es mi librería, pero aquí el usuario no tiene ninguna manera de poder, cuando abre el usuario es el programador, de decir, oye, ¿qué pasa cuando vengan las peticiones y no las encuentre? Yo quiero guardar eso en un log, o quiero mandar un email, o quiero decir, ahora estamos en mantenimiento, o sea, quiero hacer algo, no tengo el poder de hacerlo. Entonces, Express tiene lo siguiente, tiene algo que se llama app.use. Y como ustedes lo pueden ver aquí, no tiene ningún verbo, pero sí tiene una función de estas. Entonces voy a copiarla aquí, vamos a ver aquí. Vamos a darle algo diferente a que sea route not found, como route not found. Miércoles se me ocurrió lo mismo. Listo, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. De hecho, vamos a decirle que el status code es igual a 404. Va a fallar la respuesta porque miren que aquí está en mayúscula. Vamos a decirle así, vamos a dejarlo así. Entonces, esto no lo tenemos implementado en la librería. Si yo le doy guardar, miren que va a fallar porque él dice, hey, ese use yo no lo conozco en ningún momento. Entonces, vamos a nuestra librería, vamos a implementarlo. Si nosotros vemos la función use, solamente está tomando un solo argumento, ¿cierto? Que es una función. En el ejemplo que vimos en las diapositivas, este es el típico ejemplo que él viene como, no encontró la primera, que es esta, luego a la segunda, tampoco, y a esta última. Es decir, que esta es una función como que cuando la encuentres, ejecútala, porque necesito hacer algo. En este caso, como la estamos colocando de último, si ninguna de las anteriores fue correcta, él va a funcionar como lo que se conoce en inglés como un catch, va como a cachar, va a quedar como al final para poder dar respuesta al usuario. Es decir, que el programador aquí le estoy dando la facilidad de que él pueda responder eso. Entonces vamos a implementarlo en nuestra librería. app.use va a ser una función que solamente recibe un argumento que es la función y va a colocarlo dentro de los middlewares, pero este va a ser diferente, porque uno, no tengo ruta y dos, tampoco tengo método, ¿cierto? Pero lo estoy colocando dentro de los middlewares. Ahora le doy guardar. Lo que voy a esperar no es esto, lo que voy a esperar es esto, ¿cierto? Que es en minúscula. Va a fallar la prueba porque quien está respondiendo es la librería. No está respondiendo todavía el código del usuario. Al implementar use, nosotros respondimos a esto, pero realmente no hemos hecho el algoritmo para eso. Realmente vamos a hacerlo en nuestra librería. En nuestra librería, yo ahora voy a cambiar este if, donde vamos probando las pruebas. Voy a dividirlo en dos. Voy a dividirlo como, si tiene ruta, entonces, si tiene ruta, haga lo que ya estábamos haciendo antes, de probar si la ruta es igual y el verbo es igual. Pero si no tiene ruta, es porque es una de estas funciones que yo quiero colocar. Más adelante estas funciones las vamos a utilizar para, por ejemplo, cuando estamos haciendo un API, generar un ID,
hacer un log, muchísimas cosas. Estas funciones se utilizan mucho. Entonces, acabamos de modificar nuestro algoritmo. Si el middleware que estamos recorriendo, el actual, tiene ruta, entonces haz lo que habíamos hecho antes. Si no, ejecuta la función, es decir, que va a ejecutar, va a decir, esta es la función que voy a ejecutar y nuevamente se va a salir del ciclo repetitivo, ¿cierto? Si yo le doy guardar, miren que nuestra prueba pasó. Es decir, que ya el usuario tiene una manera de cómo ejecutar funciones donde él quiera. Si yo tengo 20 de estas, lo recomendable es que yo coloque una de estas al final, por si acaso cuando viene una petición y no corresponde a ninguna de las anteriores, entonces yo tenga la libertad como programador de hacer lo que yo quiera. Yo aquí adentro puedo colocarle, por ejemplo, un log. Yo aquí puedo colocarle, por ejemplo, enviar un email o algo que efectivamente todo el mundo está tratando de entrar a slash usuario, slash usuario, slash usuario y realmente es slash user. Entonces yo puedo detectar eso y puedo corregirlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas líneas llevamos? Llevamos 55 líneas y ya hemos hecho los express. De hecho, miren esto. Voy a comentar nuestra librería y voy a habilitar la librería de express. Le doy guardar y todas nuestras pruebas pasaron porque es exactamente el mismo comportamiento, ¿ok? Este es el objetivo del ejercicio, poder visualizar realmente qué hizo el programador de la librería para poder hacer esta librería, qué es lo que él planteó. Vamos a seguir utilizando nuestra librería que estamos creando. Nuevamente, corresponde a todo lo que estamos haciendo. Express tiene algo muy chévere. Yo podría hacer esto. Yo podría hacer, miren esto. Yo podría hacer una función que se llama status, que no la tiene el objeto nativo de HTTP Node.js. Yo podría hacer esto. En una sola línea le podría decir, establece el código de la petición de esta respuesta a 404 e envía esta respuesta. Si yo le doy guardar, obviamente mi prueba va a fallar porque él no sabe qué es status, ¿cierto? Miren que aquí dice, hey, yo no sé ni idea, vamos a ver dónde está el error. Ahí no pudo hacerlo porque él no sabe qué es status, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a crear esa función de status. Vamos a crear esa función que se llama aquí status. Vamos a darle un código, ¿cierto? Recibe un código. Miren que la función status recibe un código. Y nuevamente vamos a decirle this, que va a ser el objeto response, que el status code, o como lo teníamos ahorita, va a ser igual al código que le envíen. Y para yo poder hacer esto, porque yo lo puedo hacer en dos líneas, fácilmente yo lo puedo hacer en dos líneas, puedo hacer como, primero le establezco el código de respuesta y luego le doy respuesta al cliente. Pero en la librería de Express, él permite hacerlo todo en una primera línea. Para poder hacer esto, esta expresión de JavaScript que está aquí me tiene que devolver el mismo objeto de respuesta. Entonces yo le voy aquí, return this. ¿Ok? Nuevamente podemos hacer el monkey patch aquí para este objeto de res que no tenía esa función status. Se la estamos colocando, que es la que hemos implementado en nuestra librería. Si le damos guardar a todo, miren que nuestras funciones siguen pasando nuestras pruebas, es decir, que nuestra aplicación está funcionando como esperamos. Nuevamente, si yo deshabilito nuestra librería y habilitamos Express, todo sigue funcionando porque esta es la sintaxis que está proponiendo Express. Nosotros estamos emulando esa sintaxis. Qué interesante, estamos haciendo nuestra propia librería de API y aprendimos, por ejemplo, los métodos, las rutas, las respuestas, los códigos y vamos a poder ver muchas cosas como los encabezados y eso más adelante. ¿Ok? Yo les había dicho lo siguiente. Resulta y pasa que el formato estándar de intercambio de información en la plataforma es JSON.
¿cierto? Express tiene algo muy interesante. Entonces yo primero, primero estamos haciendo las pruebas, hacemos que la prueba falle, luego implementamos el código y vemos que la prueba pasó. Nuevamente esto es desarrollo guiado por pruebas. Entonces yo voy a probar que, por ejemplo, tengo una respuesta en JSON, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el API soporte JSON format. Vamos a decirle así. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en todas las pruebas. Qué interesante desarrollarlo por pruebas. No tenemos que abrir aquí. ¿Tú te imaginas donde tengo que abrir Postman aquí y tener un tabulador por cada una de las pruebas y darle enviar, enviar, enviar para ver si cada una responde? Ay, sí, respondió Uninorte. Está bien. No, ya las pruebas se están encargando de eso automáticamente. Voy a copiar esto aquí de flojo para no tener que escribirlo otra vez. Voy a crear un nuevo endpoint que se llame help con el verbo get y quiero que la respuesta sea un objeto que tenga una llave que se llame meshes y ese meshes diga welcome to the API, welcome to the API, ¿cierto? Pero esta vez este texto de respuesta que está aquí va a ser un objeto JSON. Entonces yo quiero que el texto que viene, porque el protocolo HTTP siempre es texto, lo interprete como un JSON o lo convierte en un JSON. La cadena que viene aquí o el texto que viene aquí lo convierte en un JSON. Y yo quiero que sea igual a esto que está aquí. Cuando yo le dé guardar a mi prueba, obviamente va a fallar porque no tiene nada de, ni siquiera le están respondiendo eso. Le está respondiendo esto porque no está encontrando /health. Si yo le doy aquí un console.log, el propio console.log response.text, ¿cierto? Vamos a darle aquí, console.log. Vamos a darle una respuesta aquí. Y yo miro en la respuesta, miren que lo que está votando es que no encontró la ruta. Claro, porque ese endpoint que se llama health, yo no lo tengo. Pero como ya nosotros implementamos nuestra librería, yo sé que yo puedo copiar y pegar aquí, creo un nuevo endpoint con el método get, que se llama health, y voy a responder algo que se llama JSON. Esto no lo tiene el objeto nativo de JavaScript, es decir, que nos toca implementarlo. Y voy a devolverle algo que se llama meshes y le vamos a decir welcome to the API. Si yo le doy guardar, va a seguir fallando la prueba porque aunque yo tenga ya el endpoint creado con el verbo correcto, él no sabe qué es JSON. El objeto respuesta no sabe qué es JSON. Entonces nosotros vamos a implementarlo nuevamente. Vamos aquí a nuestra librería y vamos a implementar ese método JSON. Entonces, ese método JSON le decimos function JSON, ¿cierto? Tiene un contenido. Y lo que estamos aquí, lo que vamos a colocar aquí adentro es del método response normal del HTTP de Node.js. Lo que estamos haciendo es construyendo encima de ello. Estamos haciendo algo nuevo. Entonces, le vamos a decir, vamos a colocar un encabezado. Como lo vimos en el primer ejemplo, miren, en el primer ejemplo de Node.js, miren aquí donde dice aquí crear el encabezado. Creo que no puedo colocar, sí, ya lo puedo colocar grande. Miren que aquí está el status code, está el set header, ¿cierto? Es más, me voy a copiar esto para no tener que pegarlo otra vez. Y le dan petición a la respuesta. Eso es como está funcionando nuestra librería por debajo, pero al usuario, al programador le estamos dando mejores ventajas. Entonces vamos a darle aquí pegar, pero esta vez va a ser un objeto JSON. En el estándar se llama application JSON. Y vamos a darle una respuesta, pero esta respuesta que le vamos a dar, vamos a convertir este contenido que estamos convirtiendo, que es un objeto
de JavaScript, que por cierto JSON significa JavaScript Object Notation. El creador, que es Douglas Crawford, lo creó intencionalmente primero para JavaScript y después se volvió de manera internacional. Y esto es exactamente un JSON. Los JSON son muy, pero muy parecidos a los objetos literales de JavaScript. La única diferencia con el JSON es que todas las llaves siempre van entre doble comilla. Es la única diferencia con el objeto de JavaScript. Entonces, yo tengo que, así como yo el texto lo convertí en un JSON, el protocolo HTTP yo tengo que mandar texto. Yo no puedo mandar JSON, yo tengo que mandar un texto. Entonces, yo voy a hacer la operación contraria, que es convertir el contenido en una cadena. Esto, que es un objeto de JavaScript, lo voy a convertir en una cadena para poder enviarlo. Y luego le vamos a dar response.json y le vamos a, es igual a la función JSON que acabamos de crear. Entonces, al guardar, nuestra prueba debería funcionar porque ya estamos respondiendo JSON. Voy a utilizar Postman solamente para poder mostrarle la aplicación. No está corriendo aquí. No tenemos creada la aplicación. Vamos a crearnos otra ventanita de estas para correr la aplicación mientras tanto, para poder mostrarles eso. Tengo aquí index.js, express.js, support.js. Andy, ¿qué estoy haciendo aquí? El index. ¿Dónde estoy exportando app.js? Aquí. Dios mío. Ok. Vamos a darle clic aquí. Ahora sí. Vamos a arrancar esta aplicación. Y si yo voy acá a Postman y le digo /health, ¿cierto? Vamos a tratar de colocar un poquito más grande. Zoom, eso. Vamos a darle aquí enviar. Y miren que... Ahí no me respondió. Sí, miren, aquí está la respuesta. La respuesta es que esto es un objeto JSON, como ustedes lo pueden ver aquí. Mírenlo, que tiene las dobles comillas. Fue 200. Y si yo miro los headers, miren que el tipo de contenido que estoy enviando se llama application JSON. Todo eso lo hicimos desde nuestro servidor. Entonces, nuevamente, yo deshabilito esta librería y habilito Express, y todas nuestras pruebas, vamos a terminar aquí, todas nuestras pruebas debiesen pasar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces estamos viendo varias ventajas en lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Bien. Continuemos. Resulta y pasa que yo quiero hacer lo siguiente. Cada petición que venga, yo quiero generarle un ID y quiero responder ese ID. ¿Por qué quiero hacer eso? Cuando uno está diseñando un API y estamos hablando de todo el tema de transacciones y guardar el listado de las transacciones, yo quiero hacer todo eso. Es importante identificar de manera única cada petición. Para eso voy a utilizar una librería que ya existe. Vamos a instalarla, que se llama UUID. Es para generar estos números que son como entre letras y números y son guiados, con guión, perdón. Entonces, yo quiero hacer eso. Primero voy a colocar aquí mi código. Perdón, no. Nosotros habíamos dicho las pruebas. Esto es un desarrollo guiado por pruebas. Primero vamos a hacer la prueba. Nosotros vamos a probar que el API le coloca a cada petición, le coloca un ID. ¿Cierto? Esto está mal dicho en inglés. Set request ID. Set ID to each incoming request. Ahora sí. Bien. Entonces, yo nuevamente todas estas, vamos a hacer un poquito más despacio aquí. Todas estas peticiones o estas funciones son asincrónicas porque cuando estamos hablando de peticiones,
del servidor viaja a través de Internet, no sabemos cuándo va a responder. Entonces, yo quiero a un nuevo endpoint que le vamos a llamar, no sé, request. Yo quiero probar algo diferente. Yo voy a esperar que la respuesta de JSON que voy a tener, porque va a ser un objeto JSON, tenga una propiedad to have property que se llame ID, independientemente del valor. Ustedes se preguntarán de dónde sale este describe text sped to equals. En el setup del proyecto hay una librería que se llama Jest, que es para pruebas. Aquí está. Y él es el que te permite hacer todas esas pruebas. El super test lo único que me hace es como emular un servidor web para arrancar esta aplicación que creamos. Es lo único que hace. Entonces, si yo le doy guardar, obviamente nuestras pruebas van a fallar porque ni siquiera va a encontrar. De hecho, lo que está respondiendo es route no found. Y él está tratando de convertir esto en un JSON y es lo que está fallando realmente. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro código. Todavía no hemos hecho nada en nuestra librería para que soporte ese comportamiento que acabamos de colocar. Vamos a, anda, si estoy utilizando Express, no es Express, es nuestra librería. Entonces vamos a importar aquí, import. Esta librería UUID tiene varias utilidades. Una de las utilidades que vamos a utilizar se llama before, pero eso lo vamos a llamar como UUID before, que es para generar un número. Entonces miren el código que yo voy a hacer. Yo voy a copiar esta función que no pertenece a ninguna ruta, a ningún verbo, y yo le voy a decir lo siguiente. Recuerden que ellas se ejecutan en orden, es decir, que cuando se registren en el arreglo de middleware, primero va esta, luego va esta, luego va esta y al final va esta. Es decir, que esta siempre se va a ejecutar en todas las peticiones que vengan en nuestro servidor. Entonces yo lo que voy a hacer es al objeto request, que es global y compartido entre todos los middleware, le voy a asignar una propiedad que se llama ID y esta va a ser igual al UUID. Es decir, que esta propiedad ID va a tener un valor. Pero ¿cómo hago? Porque aquí yo no le voy a dar respuesta al usuario. Yo aquí no le quiero dar respuesta al usuario. Yo quiero solamente, para no tener que repetir este código en cada uno de las peticiones, yo o lo que propone la librería de Express es crear un middleware, de ahí donde viene el nombre de las funciones que se ejecutan en el medio, que haga esto. Para esto, Express solucionó algo con algo que se llama la función next. ¿Qué quiere decir? Que este código que me está diciendo, toda petición que llegue va a ejecutar esto primero. Le va a asignar el ID y le va a decir este nuevo parámetro que no lo conocemos, no lo hemos creado, no lo hemos ejecutado en nuestro código, en nuestra librería. Miren que estamos utilizando en nuestra librería. Esto lo que hace es, hey, continúa probando. Vamos a crear nuestro endpoint que acabamos de decir. Se llama request. Y cuando venga request, lo que va a contestar es con una propiedad que se llama ID y el valor va a ser el que venga en la petición. Es decir, el que le asignó este es el que yo voy a devolver. Si yo le voy a guardar a esto, va a fallar. Eso es lo que estamos esperando porque todavía no hemos implementado en nuestra librería esto que se llama next. No lo hemos implementado. Pero vamos a ver visualmente qué es ese next. Ese next es, recuerden que esto es un arreglo, 1, 2, 3, 4 elementos. Él llega a la primera posición, lo hace. Next, lo que me está diciendo que en vez, una vez encuentre, en vez de comenzar desde cero en nuestra librería, comience desde donde quedó. De hecho, si yo coloco Express, que es la librería de Express, le doy guardar. Miren que, bueno, ahora falló por otra cosa. Vamos a ver por qué falló. Falló porque expreso. Mentira. Estoy colocando lo que no es. Ahora sí. Si coloco la librería Express, miren qué pasó. Es decir, que Express tiene este comportamiento que nosotros no hemos colocado en nuestra
librería y nosotros lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a deshabilitar la librería oficial de Express. ¿Quién le provee request y response a estas funciones que se ejecutan aquí o a estos middleware? Se lo estamos colocando, nosotros somos los que le estamos colocando. Es decir, que yo puedo colocarle aquí la función next, pero la función next, ¿qué va a hacer? La función next es hacer todo esto mismo, pero desde donde iba. ¿Cómo así? Lo primero que le voy a decir es que voy a pasar un parámetro que se llama start, y si no lo envían o no existe o es undefined, comienza en 0. Voy a renombrar esta función que se llame next. Obviamente, y ya no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar en start. Es decir, que cuando el usuario ejecute esta tercera función que yo le estoy colocando aquí adentro, esta es la función que yo le estoy mandando desde nuestra librería. Este concepto no existe en la librería por defecto de HTTP, de Node.js, no existe. Solo estamos colocando nosotros en nuestra librería para el usuario. Bueno, lo hicieron los autores de Express, pero es lo que nosotros estamos emulando. Lo que nosotros estamos emulando es que cuando el usuario invoca esta tercera función vuelve a ejecutar esta misma función para que vuelvas a recorrer, pero esta vez no vas a comenzar en 0. Entonces vamos a llamar la función next con el mismo request, el mismo response, pero esta vez va a ser con index más 1. ¿Ok? Entonces, si yo le doy guardar a esto, y miren que es nuestra librería, no es Express, le doy guardar. Tenía que dar guardar a todo, perdón. Guardar a todo. Me toca esperar que termine aquí el suite. Vamos a esperar que termine un momentico. Está esperando 5 segundos por cada una de las pruebas. Listo, ahora sí vamos a darle guardar otra vez. Y miren que nuestras pruebas pasaron. Es decir, que hemos logrado emular este concepto que tiene Express. De hecho, esto es súper chévere porque yo puedo tener un middleware, por ejemplo, de autenticación. Cada petición que viene, yo le puedo decir, si no tiene el token de autenticación, de una dale respuesta. Pero si tiene el token de autenticación, devuelve, que es lo que vamos a hacer exactamente. Entonces, en estas, vamos a ver cuántas líneas, 69 líneas, nice, que tenemos de nuestra librería, hemos emulado todo este comportamiento de la librería original de Express. Obviamente es una librería muy grande, es una librería que tiene muchísimas más cosas, pero nuevamente enfoquémonos en el ejercicio que estamos tratando de hacer aquí, que es qué hay detrás de esas librerías, cómo funcionan realmente los API. De hecho, los invito a que ustedes se animen y miren otras librerías que tienen adentro, cómo las hicieron. Les quiero apostar que este mismo problema se puede resolver de muchísimas formas. De hecho, los autores de Express crearon otra cosa diferente, porque miren que aquí, cada vez que enviamos next, volvemos a hacer esta asignación que no sería necesaria, ¿cierto? De hecho, esta asignación debiese hacerse una sola vez cuando arranca la aplicación y no hacerla cada vez. De hecho, al final les voy a mostrar cómo vamos a comparar Express con nuestra librería y vamos a mandar 1000 peticiones y lo vamos a enviar en 10 hilos diferentes para ver cómo se comporta nuestra librería y cómo se comporta Express. Es decir, que vamos a tener unas 10,000 peticiones, cómo se va a comportar nuestro servidor, nuestra librería, nuestro servidor, con la librería Express y con nuestra librería manejando 10,000 peticiones. Bien, resulta y pasa que estamos escribiendo las pruebas. En Express hay algo que se llaman los middlewares, como acabamos de ver, como la autenticación. ¿Qué es lo que yo voy a probar? Miren, vamos a escribir la primera prueba. Yo voy a probar que yo puedo hacer login con un token de autorización. Authorization token.
Hice como copiar y pegar todo esto para no tener que... Y así le dedicamos el tiempo a otra cosa. Listo. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, a /users, /login, que no lo tenemos. Pero esta vez no va a ser un get, va a ser un post. Porque recuerden lo que habíamos hablado de los métodos. Get es para obtener información. Post le vamos a enviar información. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es colocarle un encabezado. En nuestra librería se llama set header. Por aquí debe estar, por aquí debe estar, por aquí debe estar. Aquí está set header. En la librería esta de Supertest se llama set. Entonces vamos a establecer un encabezado que se llame authorization, que es el estándar, y vamos a enviar una cadena normal que se llame token. Yo voy a esperar que si yo le envío esto, yo pueda hacer login. Es decir que yo voy a esperar que cuando yo le mande un token, el API me responda de alguna manera con, hey, fue correcto, te pudiste loguear. Pero por el caso contrario, que si yo hago lo mismo, de si no se pueden loguear, not login without, si yo no le envío este token, y hago la misma petición, yo quiero que mi API responda con esto. Hubo un error y es unauthorized. Unauthorized. De hecho, también voy a probar que el código, como habíamos visto los códigos de respuesta, que el código de la respuesta sea igual a 401, que significa unauthorized. ¿Ok? Entonces, miren las dos pruebas que acabamos de escribir. Que cuando yo le haga mi aplicación con post /user login y le envíe el token, él me devuelva OK. Pero cuando no le envíe el token, él me devuelva, no puedes autenticar en el API, ¿ok? Y devuelva esto. Entonces yo lo voy a guardar. Obviamente estas dos pruebas van a fallar, ¿cierto? Porque no hemos escrito, no hemos hecho nada, ni siquiera tenemos esto, ¿cierto? Entonces, miren el código que vamos a escribir. Qué vaina tan interesante va a suceder aquí. Ojo con esto porque si se lo pierden, mejor dicho. Voy a crear una función acá arriba. Obviamente estamos creando todo en un solo archivo, pero cuando estamos hablando de un API real, uno crea diferentes carpetas y diferentes archivos para organizar los diferentes middleware. Yo voy a crear aquí una función que va a tener la misma firma de estos señores. De hecho, voy a crearla así, const out. Sí, igualito, la misma firma. Y yo voy a preguntar lo siguiente. Yo le voy a decir, voy a obtener el token. El token de dónde lo voy a tener? Lo voy a obtener de la petición, de los encabezados y alguien que se llame authorization, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí no me voy a conectar a la base de datos para saber si es correcto o no. Yo le voy a decir, hey, si tiene token, perdón, si no tiene el token, entonces responde con un código 401. Ojo que todavía no hemos tocado la librería. Estamos del lado del programador. Y adicionalmente responde de la siguiente manera. Error unauthorized. Ahí está. ¿Cierto? Pero si tiene el token, déjalo pasar. Ojo que esta función que está aquí no está colocada dentro de un app.use ni nada. Es decir, que esta función no se va a ejecutar en cada uno de los endpoints, pero tiene una firma igual a los middleware de Express. Cuando estamos hablando de firma de funciones, estamos hablando que tienen como los mismos parámetros. Pero Express me permite hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un app.post a users, perdón, /users, /login, y le voy a decir lo siguiente. Antes de ejecutar el middleware que está aquí,
quiero que ejecutes otro middleware que se llama autorización. Es como si yo copiara todo este código que está aquí, copiara todo este código que está aquí y pegara todo este código que está aquí. Es decir, que el primero va a ejecutar esta función y luego va a ejecutar esta función. ¿Por qué lo extraje en una función? Porque así lo puedo utilizar en todos los endpoints que yo quiera. ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? Esto todavía no lo soporta nuestra librería. Nuestra librería solamente soporta una sola función. Entonces, pero así es como se construyen las aplicaciones reales. Yo estoy colocando este middleware y por eso hasta esta altura de la charla es que viene el nombre porque se llama middleware, porque está en el medio. Si esta función deja pasar, es decir, que sí o sí este código que está aquí se va a ejecutar solamente si tiene token. Si no tiene token, esta función nunca se va a ejecutar. ¿Qué ventaja tan grande poder escribir aplicaciones de esta manera para hacer abstracciones? Todo esto lo soporta Express, pero aún no lo soporta nuestra librería. Entonces, si todo está bien, lo único que voy a hacer es responder como, hey, sí se pudo loguear. Success, perdón, true. Y obviamente esto va a fallar porque él no conoce app.post, no lo conoce. No lo hemos implementado en nuestra librería. De hecho, el único que hemos implementado es app.get. Pero solamente estamos recibiendo un solo callback. ¿Ok? En JavaScript existe un operador que es el gather operator, que si yo le doy 3 puntos, él automáticamente me crea con el primer parámetro que envíe en la función, lo coloca aquí. Y el resto de parámetros, el segundo, tercero, cuarto, quinto, los que sean, automáticamente los coloca en un array, en un arreglo, perdón. Entonces, esto es un arreglo. Yo puedo recorrer este arreglo y grabar cada una de estos. Es decir, que yo voy a grabar cada una de estas que está aquí. Entonces, este middleware que está aquí y este que está aquí, que son estos dos, van a obedecer al mismo verbo y a la misma ruta, pero como este se registró primero en el array, va a ejecutarse primero y luego va a ejecutarse otro. Miren la complejidad que estamos teniendo del lado de la librería, pero le estamos dejando al usuario la facilidad de crear aplicaciones de esta manera. Entonces voy a colocar aquí. Podemos hacerlo con un típico for, no hay ningún problema, ¿cierto? Aquí le vamos a decir callback. Es más, callbacks, porque son varios callbacks. Y este se va a llamar callbacks. Y este se va a llamar callback. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar el mismo código que teníamos, donde guardamos la ruta, guardamos la función con el método get, pero ahora estamos soportando n funciones o n middlewares para la respectiva ruta y el respectivo este que está aquí. Entonces, yo voy a copiar y a pegar esto mismo y voy a crear el post y va a decir que es el método post, ¿cierto? De los verbos que habíamos visto anteriormente. Y si yo guardo, todo debe funcionar. Vamos a darle guardar. Bueno, de pronto no funcione, pero espero que funcione. A nuestras pruebas. Ahí hay algo porque la prueba no está pasando. Vamos a ver qué nos está diciendo la prueba. La prueba nos está diciendo que ¿cuál no respondió? Este no respondió. Entonces vamos a ver qué pasó. /users, estás login con el post, le doy set, Vamos a ver si estamos registrando el callback, estamos registrando el método con el get. Vamos a ver qué pasó aquí. Nos dice que nunca le dio respuesta. Vamos a ver aquí. Claro, porque miren que aquí hay una coma, no un punto. Ay, Dios mío. Bueno, suele suceder. No tengo instalado una herramienta que se utiliza mucho en el mundo de JavaScript porque quise configurar un proyecto súper sencillo que se llama el ESLint.
de pronto nos hubiese ayudado a ver eso. Y como pueden ver, nuestras pruebas pasaron. Es decir, que estos escenarios que yo estoy esperando, como que si yo hago una petición de post a este endpoint y le envío un token, me responda que es correcto, pero si no le envío el token, me diga que el código es 401 y no está autorizado. Eso mismo lo acabamos de hacer en este fragmento de código, donde registramos esta ruta con este método para hacer este endpoint, pero esto consta de dos middleware. Este primero que nos chequea si existe el token o no existe el token. Si no existe, responde a un authorize, y si el token existe, lo deja a la siguiente función. Y si yo coloco nuevamente la librería original de Express y ejecuto mis pruebas, todo está funcionando. Es decir, que hemos logrado hasta el momento, vamos a ver cómo estamos de tiempo. No, estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Hemos logrado hasta este momento crear una aplicación casi real de API, y nuestro programa, que va por 83 líneas, nuestra librería está soportando todo esto que nosotros estamos escribiendo acá. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden, por favor, guarden las preguntas. Vamos a abrir un espacio grande de preguntas al final para que ustedes puedan preguntar todo lo que ustedes quieran. Miren que ya está el código fuente ahí compartido. La grabación también les va a quedar. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero crear un usuario? ¿Qué pasa si yo quiero enviarle, por ejemplo, cuando estamos hablando aquí de Postman, y yo voy a crear un usuario, elijo el método post, elijo aquí que voy a enviar, por ejemplo, un objeto JSON, y le digo aquí, voy a enviar, vamos a colocarlo más grande, qué pena con ustedes, para que puedan ver mejor. Déjenme hacer esto aquí así. Voy a decir, el nombre Gustavo Morales, desde la aplicación móvil o desde la aplicación web, se envía, se ejecuta este endpoint con esta ruta y este método, perdón, sería /users, para poder crear un usuario, y se le están enviando unos datos de esta manera. Obviamente, si yo lo voy a enviar, no va a funcionar porque ni la aplicación está corriendo, pero esto es lo que normalmente se hace en las aplicaciones. Entonces, como lo que estamos haciendo es un test driven development o un desarrollo guiado por pruebas, primero escribamos la prueba. Yo quiero que mi aplicación haga lo siguiente. El API users can be created. Listo, entonces vamos a copiar aquí. Sigue siendo una función asincrónica, por eso unas peticiones HTTP. Voy a colocar unos datos de ejemplo. Hay una librería que yo recomiendo mucho que se llama Faker, donde Faker nos da como nombres de email aleatorios, nombres de personas, fechas, números. De hecho, tiene para generar el aleatorio muchísimos datos, porque yo estoy haciendo la prueba con datos fijos, ¿cierto? Y normalmente las pruebas, los datos tienen que cambiar. Es lo ideal que los datos cambien. Entonces, yo quiero crear este usuario que está aquí, ¿cierto? Para crear ese usuario que está aquí, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a enviarle al método post /user, teniendo en cuenta el contrato de REST que habíamos visto en la diapositiva para crear usuarios o crear recursos nuevos. Es con el método post. Recuerden que para actualizar o, por ejemplo, un editar sería el método put o el método patch. Se utilizan indistintivamente en el API. De hecho, nosotros podemos soportar los dos muy fácilmente con nuestra librería en Express. Le vamos a enviar unos datos, le vamos a enviar estos datos que están aquí, ¿cierto? A la petición. Y le vamos a decir que los datos que le estamos enviando es una aplicación, perdón, es un objeto application
/JSON. ¿Ok? Entonces, yo estoy emulando lo mismo que estamos haciendo aquí, que estoy haciendo un post a esta URL y le estoy enviando un objeto JSON y aquí le estoy enviando los datos. Estamos haciendo eso exactamente igual, pero desde la parte de las pruebas. Entonces, yo voy a esperar, mi prueba va a esperar varias cosas. Primero, que el código de la respuesta, el status code, sea igual a 201. Recuerden que habíamos hablado que el código 200 es cuando todo está bien y el 201 era particularmente cuando yo pude crear un objeto. Entonces yo quiero que sea aquí y además quiero esperar el usuario que la respuesta, vamos a copiarme por aquí para no tener que hacer esto otra vez, que el JSON de la respuesta sean los mismos datos que yo le envié, o sea, como que, hey, este fue el usuario que creé finalmente. Aquí, equal a un objeto que tiene la llave data y el valor es lo que tiene la variable data. De hecho, hay un estándar que se llama el JSON API porque el REST te dice cómo describe los endpoints, pero no hay ningún estándar para la respuesta. JSON API es un estándar que se está posicionando para dar una respuesta más estándar. Y él dice, los datos los envías en una llave que se llama data. En JavaScript, cuando tú tienes una llave de un objeto y la variable se llama igual, yo puedo utilizar el shortcut, que es este, y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, acabamos de terminar nuestra prueba. Obviamente va a fallar porque ni siquiera tenemos este endpoint. Entonces, vamos a ir a nuestra aplicación. Ya aquí se loguea el usuario. Ya aquí vamos a crear el usuario. Vamos a darle app.post. Va a ser slash users, ¿cierto? Con el método post vamos a crear un usuario. ¿Dónde vienen esos datos de la respuesta? ¿Dónde vienen esos datos que nos están enviando en JSON? Esos datos que están enviando en JSON realmente vienen en la petición. Voy a extraer algo que se llama el body y lo voy a extraer en la petición y voy a dar esa respuesta, esa misma respuesta. Vamos a dar que tiene la llave data y vamos a enviar los mismos datos que nos están enviando. ¿Okay? De hecho, mentira, vamos a darle el status code de 201, se me había olvidado. ¿Cierto? Entonces, esto que está aquí es lo que vamos a manejar con esto, pero resulta y pasa que este body no existe. Vamos a ver, vamos a le guardar. Obviamente falló porque no tiene nada de eso, ¿cierto? Los usuarios no se pudieron crear. Él no sabe que es ese body que está ahí, es undefined, no sabe nada. Hay una librería que se utilizaba hace mucho, ya en las nuevas versiones de Express no es necesario, que se llamaba Body Parser. Body Parser se encarga de hacer eso. Es decir, que nuestra librería que estamos creando con estas poquitas líneas va a ser compatible con librerías externas. Entonces vamos a crear aquí, vamos a instalar esa librería. npm install, le vamos a decir Body Parser. Nuevamente ya esta librería no se utiliza. Se utiliza algo que ya trae internamente Express, pero estaría haciendo trampa si utilizo el que trae Express. Vamos a incorporar esta librería import body parser, body parser from body parser, ahí está. Y esta librería se utiliza de la siguiente manera. Si yo le digo aquí app.use y le envío la librería bodyparser.json, todo está en la documentación de la librería. Es decir, que el resultado de esta expresión de JavaScript, el resultado de la ejecución de esta función es un middleware, que es exactamente igual a cualquier otro middleware utilizando use. Y esto es de la vida real, así es que se hacen las API. Toda petición que llegue primero va a pasar por aquí y él va a detectar si él tiene esto, porque aquí obviamente los headers son diferentes, ¿cierto? Él va a tratar de crear este body a partir de los datos que vinieron en cadena, que son application JSON. Él los va a crear y los va a colocar en el objeto body. Estamos utilizando una librería externa
y va a ser compatible con nuestro app use y va a ser lo que nosotros esperamos. Entonces vamos a darle aquí guardar. Cuando le dé guardar, miren, todavía no está bien. Vamos a ver qué pasó. Dice que, es el mismo error que ahorita. Dice que tu equal, lo estoy haciendo mal. No, espérense, vamos a ver aquí. Dice que estaba esperando el 201, pero fue undefined. Oh, qué interesante. Nosotros hicimos post a /user, le enviamos el data y decimos que es content type application JSON. Creo que lo escribí bien, por si acaso me voy a robar otro que ya he escrito antes. Vamos a colocar esto aquí un poquito más grande. ¿Dónde había escrito application JSON antes? Estaba seguro que lo había escrito. No. Lo escribí en la librería. No, está bien. Content type application JSON. Estoy seguro que está bien. Vamos a ver. Bueno, eso es lo importante. Vamos a ver aquí. Ok. Dice que vamos a ver el error más grande para ver. Dice que está esperando el código 201 y no. Es decir, vamos a hacer aquí una trampita. Vamos a ver qué es lo que nos tiene el objeto response. Vamos a ver todo el objeto response. No, mentira. Voy a ver solamente el texto porque el objeto response es muy grande. Vamos a ver qué es lo que estamos recibiendo aquí. Lo que estamos recibiendo aquí es indefinido. Es decir, que aquí no hubo ninguna respuesta. Qué interesante. Vamos a ver aquí. Claro, ya sé dónde está el error. Bien. Resulta y pasa que esto es una operación asincrónica. Nunca va a haber ninguna respuesta. Es decir, que yo tengo que esperar la respuesta. Este await que está aquí y async es la manera más recomendada de hacer llamados asincrónicos en JavaScript. Y vinieron gracias a algo que se llaman los generators en JavaScript. Y para que toda esta función pueda utilizar este await, tengo que colocar aquí este async. Es decir, que la función se detiene la ejecución, pero una vez se completa la petición el request, la petición, el código continúa. Entonces, claro, estaba continuando el código sin tener ninguna respuesta. Entonces, vamos a darle aquí guardar y miren que nuestra petición pasó. Es decir, que inclusive nuestra pequeña librería que hemos hecho soporta third parties, es decir, otras librerías de terceros para hacer lo que estamos haciendo en esto. Entonces, yo si nuevamente habilito Express original y le doy guardar, todas nuestras pruebas están pasando. ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta dos cosas interesantes. Vamos a seguir trabajando con nuestra librería. Déjenme tomar un poquito de agua por aquí. Que llevan 2 horas hablando. Resulta y pasa que yo puedo hacer otras cosas con Express o con el API. Recuerden que habíamos hablado que uno de los estándares de REST es que yo puedo hacer a los recursos, yo puedo hacerle paginado, puedo hacer ordenado, puedo hacer muchísimas cosas con eso. De hecho, el error más frecuente que he visto cuando las personas están empezando a programar API es que crean un usuario, guardó en la base de datos y ven el listado de usuarios, vino el listado, los 2 usuarios que están guardados. Pero cada colección, ya habíamos hablado que la colección es como un arreglo donde tiene cada uno de las entidades son iguales, por ejemplo, un listado de usuarios. Si tú no paginas eso, de pronto 10 o 20 usuarios no es problema. Pero cuando tengas 2,000 usuarios, 5,000 usuarios, obviamente tu aplicación web va a estar más lenta porque va a tener que traer 5,000 usuarios, ¿cierto? Entonces, es más difícil de esa manera. Entonces, siempre se debe paginar. Entonces, la prueba que voy a escribir es la siguiente. Yo voy a decirle aquí test. Vamos a decirle... El API puede listar utilizando lo que se llaman los query parameters.
¿Qué son los query parameters? Cuando yo estoy en una URL, ustedes vean el signo de interrogación y le digan, por ejemplo, limit igual 10. Cada uno de estos señores es un query parameter, es decir, es una variable que se llama limit que tiene el valor de 10. Y si yo quiero crear otra, por ejemplo, skip igual 0, se lo coloco un ampersand, es decir, que aquí tengo dos variables. Esto se conoce como el query string y cada uno de estos son los query params. Comienza con el signo de interrogación y cada uno de ellos es dividido por el ampersand. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vale, aquí async, vamos a crear nuevamente vamos a hacer la prueba primero. Yo voy a crear unas opciones, no sé, cualquiera, es más, esa que acabamos de crear, donde cuando normalmente uno está haciendo paginado, utiliza este offset y limit, pero pueden ser, el nombre de las variables pueden ser como sea. Lo importante es que estén documentadas en el API para cuando los vayan a utilizar sepan cuáles son las opciones. Voy a copiar este pedacito aquí. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una petición con get a, por ejemplo, vamos a utilizar aquí template string, vamos a /user, pero le voy a enviar a variable offset con el valor que tiene este que está aquí, options.offset. Y vamos a concatenar el otro, que se va a llamar limit, y va a ser igual a... Es decir, que voy a hacer una URL parecida a la que está allá. Nuestra librería todavía no está preparada para crear estos parámetros, todavía no está creada, ¿cierto? Entonces, una vez yo haga esa petición, ¿qué voy a esperar yo? Yo voy a esperar que, nuevamente, como ya estamos respondiendo siempre JSON, vamos a esperar que la respuesta sea JSON. Voy a esperar que sea igual a lo siguiente. Yo voy a crear de respuesta una llave que se llama data, porque no tenemos ningún usuario. Vamos a dejarlo vacío. Pero las opciones, voy a crear otra llave que se llame meta, de metadata, y va a tener estas opciones. Yo quiero que la respuesta sea igual a eso. Nuevamente, no tenemos esto en nuestra aplicación, ni siquiera lo tenemos en nuestra librería. La idea es poder hacerlo. Yo lo voy a guardar. Obviamente, nuestra prueba va a fallar porque llega nuevamente acá y trata de convertir esto en JSON y no lo es. De hecho, deberíamos transformar esto en JSON. Nosotros tenemos /users, pero con el verbo post. No lo tenemos con el verbo get. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es implementar eso. Yo voy a implementar otro endpoint que se llame con el método get. Va a ir a /users y va a tener la firma del middleware. Nótese que yo no estoy colocando next en la firma de los middleware, solamente la coloqué donde la necesité. Del resto, no la tengo. Yo voy a responder, ¿cierto? Y esta es la manera como funciona Express. Tiene algo que se llama el query. Esto no existe en el objeto de la petición. En request, esto no existe. Esto lo vamos a crear nosotros en la librería, ¿cierto? Así como la librería, esta tercera que está aquí, creó este objeto llamado body dentro del request, nosotros vamos a crear este que se llama query dentro del request. Y nosotros vamos a responder de la siguiente manera. Query debería ser un objeto que tiene como query.offset y esto debe ser igual al valor de 0 o query.limit. Es un objeto que tiene cada una de las llaves, los valores. Es decir, que él se encargó de decodificar esta URL y colocar llave, valor dentro de este objeto que se llama query. De hecho, una de las mejores prácticas siempre que se está haciendo destructoring en JavaScript es colocar valores por defecto. Por ejemplo, si esto es undefined, al menos es un objeto vacío. Crea la variable, pero al menos es un objeto vacío. Entonces, la respuesta que le vamos a dar es el data, ¿cierto?
y le vamos a decir que el meta va a ser igual a todo el query string. Es decir, que todo esto que estamos enviando codificado en la URL, nuestra librería tiene que decodificarla y enviarla de regreso. Si yo lo doy guardar, va a fallar porque obviamente me dice, hey, mira, esto es igual, el objeto data vino un array que es vacío, pero el objeto meta, mira que es diferente. Nuestra prueba falló porque él está esperando esos datos y no los está obteniendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos implementado en nuestra librería. Entonces vamos a subir acá, vamos a implementarlo en nuestra librería. Resulta y pasa que nosotros manualmente vamos a tener que hacer esta extracción. Vamos a hacer un algoritmo que tome esta cadena, divida cada una de las cadenas por este ampersand y luego vuelva a dividir la cadena como llave valor por el igual y así vamos a crear nosotros manualmente el objeto. Nosotros somos los que vamos a crear eso. Entonces yo voy a crear una función por acá que se llame, no sé, extract query y vamos a recibir lo que se llama un query string, una cadena. El parámetro se puede llamar el nombre que nosotros queramos. Yo voy a crear el objeto query aquí y lo voy a retornar acá. Es decir, que este objeto vacío que estoy llenando, a partir de la cadena que estoy recibiendo aquí, voy a empezar a dividirla e ir creando cada uno de las variables. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esa cadena y la voy a dividir con el ampersand, ¿cierto? Porque cada uno de los variables está en el ampersand. Afortunadamente, esta URL y este parse nos va a dar todo lo que está de este lado. Es una de las utilidades que ya él automáticamente nos va a dar esto. No vamos a tener que preocuparnos por esto que está acá. No, ya la función esa nos va a dar esto que está acá. Entonces, imagínense que QS, la variable esa, es esto que está aquí. Eso que está aquí es la variable QS. Entonces, yo la estoy dividiendo. Esto de toda esta expresión devuelve un array. Es decir, que yo puedo coger cada uno de estos y los puedo mapear. Esto es lo que se llama un functional programming o un principio de functional programming, de programación funcional, porque el resultado de este automáticamente entra como parámetro de este y así consecutivamente. Es decir, que no me tocó colocar el resultado de esto en una variable y luego mandárselo como parámetro a esta otra función, sino que yo puedo ir concatenando cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces, aquí este map recibe otra función que tiene, cada uno es el ítem. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir cada uno de esos ítems, lo voy a volver a dividir por el igual. Entonces, ¿qué está pasando? El resultado de la primera cadena, del resultado de esto, va a ser un array que tiene en cada posición, por ejemplo, limit igual 10. Y luego esto, que es un array, lo estoy tomando elemento por elemento, lo vuelvo a partir. Es decir, que esta expresión va a arrojar un array de arrays, donde, por ejemplo, en la primera posición va a ir un array que tiene dos elementos, un arreglo en español, un arreglo que tiene dos elementos, y en la primera posición va a ir, por ejemplo, limit, y en la segunda posición va a ir 10. Entonces, yo con eso voy a hacer otra función. Y esta función nuevamente va a tomar cada uno de los ítems y yo voy a guardar eso dentro de este objeto query que es el que estamos armando. Esto se puede hacer de muchas maneras. Voy a extraer las variables, así como uno hace en JavaScript destructuring de un objeto con las llaves, uno con estos square brackets puede hacer un destructuring de un array. Entonces yo voy a obtener el primer valor de ese array, se va a llamar name, que por ejemplo es limit, y aquí va a tener el valor. Entonces yo voy a guardar o voy a crear una propiedad aquí en este objeto. En JavaScript yo voy a utilizar object.defineProperty y le puedo decir que al objeto query
voy a crear una variable o una propiedad, perdón, que se llame con el nombre que tiene la variable name y el valor que tiene. Y hay una propiedad muy importante que se llama enumerable true para que cuando yo empiece a recorrer este query me muestre cada una de las variables. Entonces, esta función que está haciendo recibe una cadena que ya la vimos que es algo como esto. Y está retornando algo como esto. Está retornando, así, está retornando un objeto donde ese objeto tiene una llave que se llama limit y tiene el valor de 10 y tiene otra llave que se llama skip y tiene el valor de 0. Entonces, esta función lo que está haciendo esto, está recibiendo esta cadena que primero dividimos por esto y luego dividimos por esto y nos está retornando este objeto que está aquí. Esto es una función utilitaria. Lo estoy colocando en el mismo archivo de la librería, pero normalmente eso va en diferentes archivos de la librería. Y yo, cuando esté ejecutando este señor, antes de frenar aquí, yo por cada uno de ellos, yo voy a crear en el objeto request, voy a crear el objeto query, nuestra librería lo está creando con el valor que le enviemos aquí a la función que acabamos de crear. ¿De dónde sacamos ese valor? Ese valor lo puedo sacar de aquí. Ya esta función de parse nos está arrojando todos estos objetos, no tenemos que preocuparnos. De hecho, yo puedo extraer el protocolo, el dominio, todo eso está de aquí. Y estoy enviando la función query o la función vacía. Query o, por si acaso no existe, al menos una cadena vacía. Bien, entonces vamos a bajar esto aquí. Si todo está bien, nuestra prueba debiese pasar donde nuestra librería creó este objeto query por cada una de las cosas que le estamos enviando. De hecho, esto se utiliza muchísimo cuando estoy haciendo paginación y todo ese tipo de cosas. Vamos a guardarlo todo. Y efectivamente nuestras pruebas pasaron. Ya estamos obteniendo todo lo que nosotros necesitamos. Estamos soportando eso. Nuevamente, voy a habilitar Express original y voy a deshabilitar nuestra librería y tiene exactamente el mismo comportamiento. Llevamos 101 líneas y hemos emulado muchísimas de las funcionalidades que tiene Express. ¿Ok? Me faltan dos cositas para terminar esta librería. Vamos a hacer la prueba de performance que habíamos dicho de mandarle 10,000 peticiones. Vamos a hacer esa prueba y luego abrimos la sesión de preguntas. Bien, hay algo más. Vamos a seguir aquí. Vamos a hacer otra prueba porque estamos haciendo desarrollo guiado por pruebas. Vamos a hacer otra cosa que soporta Express que ayuda muchísimo en el contrato REST. Vamos a escribir una nueva prueba. De hecho, voy a copiar y pegar aquí para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a borrar aquí, ¿no? Vamos a decir que yo pueda que los elementos sean encontrados por ID. Un parámetro que se llama ID. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a crear un ID aquí. Vamos a crear una variable que se llama ID. Tengo un número 1, 2, 3. Si tuviera la librería de Faker instalada, generara números aleatorios para que la prueba no fuera como la misma. Las pruebas tienen que ser siempre dinámicas y adicionalmente individuales. Entonces yo voy a ir a una dirección que se llama /users/ el ID. Es decir, que esto es una ruta dinámica. Esto no lo habíamos visto antes. No importa el ID del usuario. Es decir, que en nuestra aplicación todas las rutas eran estáticas, pero esta es una ruta dinámica. O sea, es decir, que yo le puedo colocar cualquier número allí. ¿Qué voy a esperar yo? Que me devuelva algo así como Data ID. Es decir, que nuestra librería fue capaz de detectar esto. Primero que todo, encontrar el middleware que se
ajuste a esto. Y para esto vamos a utilizar expresiones regulares. Y lo segundo es que lo pudo colocar un objeto para poder devolverlo. Si yo guardo esto, va a fallar lógicamente porque no tenemos nada implementado. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar esto un poquito aquí para cuando le demos guardar finalmente nos muestre la prueba. ¿Cómo sería el código? El código sería lo siguiente. Yo voy a tener app.get. Esta vez va a ser /users, pero va a tener algo que se llama $.id. ¿Qué va a significar eso? Que si viene como /user 1, 2, 3, él automáticamente va a detectar que ese es el middleware y adicionalmente va a crear un parámetro que se llame ID con el valor de 1, 2, 3. De hecho, uno puede tener todos como el año, el mes y aquí como post, algo así. Uno puede tener la cantidad de parámetros y la URL dinámica como ustedes quieran. Ya me imagino que están diciendo, uff, eso va a ser súper difícil, pero por cuestión de tiempo voy a utilizar una librería que ya existe para eso, para poder al menos procesar las expresiones regulares. Pero lo que yo quiero que mi aplicación haga es que, bueno, aquí están consultando un usuario, porque ese es el contrato REST del API que habíamos hablado inicialmente. Entonces, lo que yo quiero que mi aplicación haga es lo siguiente. Obtenga un nuevo objeto que se llame parámetros, que no existe en la petición original, sino que nuestra librería la va a crear. Y de esos parámetros yo voy a sacar uno que se llama el ID y voy a responder JSON y la llave data y voy a mandar el ID. Es decir que nuestra aplicación pudo detectar, vamos a instalar Faker y vamos a hacer esto que sea dinámico. Pudo detectar esta expresión regular que es /123 y devolverme el 123 aquí donde lo estoy esperando. Lo estoy mandando por la URL como un parámetro dinámico, es decir, que esta es una ruta dinámica, no es una ruta estática. Tú te imaginas donde te tocará hacer una ruta por cada ID del usuario. Obviamente eso es imposible. En cambio, esto es una ruta dinámica que estamos creando. Entonces lo voy a guardar, va a fallar porque ese objeto params no existe. Nosotros tenemos que implementarlo. Si yo habilito Express original, si lo tiene, miren que si lo doy guardar, pasó nuestra prueba. Es decir, que este es el comportamiento que tiene Express. Express te crea, bueno, ya en las nuevas versiones no se necesita body parser, pero ya te crea el body, te crea el query y te crean params. Estos son los 3 maneras que uno recibe los datos en cualquier API. En cualquier API es la manera donde tú recibes los datos de esta manera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esto? Bueno, vamos a colocar un buen espacio aquí porque vamos a necesitar bastantes cosas. Primero que todo, vamos a instalar una librería que nos va a ayudar a hacer esa expresión regular para que no nos toque hacerla nosotros. Esa librería se llama Path2Regex, creo que es, así es. Vamos a ver, sí, así es. De hecho, las librerías tienen dependencia. Nuestra librería ya tiene una dependencia que es esta y va a tener otra dependencia que es la que vamos a instalar. Es decir, que cuando instalen nuestra librería se van a instalar estas dependencias. Todo se construye así, todas las librerías están construidas unas encima de otras librerías. Entonces, nuestra librería va a utilizar ya otra librería. Esta función se llama pack2. Aquí estoy viendo mis notas. No les voy a mentir porque no me sé estos nombres de memoria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro algoritmo, ya nosotros habíamos dicho, hey, los que tienen ruta, haga lo siguiente. Pero también vamos a sacar el método aquí. Vamos a darle cortar aquí. Voy a darle cortar a todo esto que está aquí. Vamos a darle copiar a esto, ¿cierto? Pero voy a darle cortar aquí y vamos a hacer otro if aquí. Vamos a preguntar primero si el método. ¿Por qué? Porque miren que esta ruta que es con get/user
Esta también es con get/user, ¿cierto? Entonces, primero voy a filtrarlo por el método. Entonces, voy a cortar todo este código que estaba aquí y lo voy a colocar aquí adentro. Digo, si es la ruta exacta, si es la ruta exacta, primero es si tiene ruta, porque tenemos los use. Luego que si es el método específico. Luego que si es la ruta específica, ejecuta el código viejo que tenemos. Ahora, si no es la misma ruta, puede que sea dinámica, puede que sea /user_id como esta, ¿cierto? Puede que sea una ruta dinámica. Entonces aquí es donde vamos a colocar nuestro nuevo algoritmo. Nuevamente, aquí sí me voy a guiar de las notas porque no lo tengo como todo en la mente, pero la librería funciona donde él obtiene unas llaves de la expresión que nosotros le estemos enviando. Le vamos a decir que él va a devolver una expresión regular y vamos a utilizar la librería, esta que tenemos aquí, la que acabamos de colocar. Vamos a enviarle la ruta, esta que está aquí. Vamos a enviarle la ruta que está aquí. Y vamos a enviarle las llaves. ¿Qué va a hacer esta librería? Imagínense que el valor que está aquí es /users /id. Él automáticamente dentro de keys va a dejar el valor de ID con la llave ID con el valor de 1, 2, 3. Él automáticamente se va a encargar de eso. Pero también, este es el que tiene la ruta. Ojo, este es este. Pero el que vino en la petición es /users/123, que es diferente. Entonces yo voy a tratar de comparar los dos. Voy a tratar de comparar la expresión regular de nuestra ruta con el valor que vino. Entonces yo voy a ejecutar sobre esta, voy a ejecutar nuestra ruta, path name. De hecho, por si acaso esto no arroja nada, al menos arroje un array vacío. Listo. Si hubo al menos algún valor, vamos a decirle values.len es mayor que 0. Si al menos hubo algún valor es porque él pudo hacer el match entre lo siguiente, entre /users /id y pudo hacer el match entre /users /123. Lo que va a hacer la librería es, voy a crearte a alguien que se llame ID con el valor de 123 y lo voy a tener guardado en esto que se llama las llaves. Ahí es donde lo voy a tener guardado. Entonces nosotros habíamos dicho que vamos a crear este objeto params. Entonces vamos a colocarlo en 0. Nuevamente const params es igual a vacío. Vamos a recorrer cada una de los valores. Para esto podemos utilizar vamos a utilizar el for each porque igual necesitamos llegar hasta el final. Vamos a coger cada uno de los parámetros y de la posición. Nosotros podemos darle los nombres que queramos a esto, a esa función. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Este pedacito que hicimos acá vamos a hacer lo mismo. Al objeto params le vamos a crear cada una de las llaves que estamos creando. ¿Dónde está? Ahí, se me perdió el código. Aquí está. Vamos a crear que al objeto params le vamos a crear la llave. Este señor se llama param.name. Eso está establecido en la librería, cómo se va a llamar cada uno. Y el valor va a ser igual a estos valores que se encuentran en la posición. Sí, sé que está como un poquito enredado, la verdad, pero todo lo está haciendo la librería. La librería es lo que nos está dejando todo lo que necesitamos en values. Tenemos dos arrays diferentes. Tenemos keys y tenemos values. Este es el key y este es el value. Entonces lo que estamos haciendo es llenando este objeto params y finalmente, antes de dar respuesta, vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a
porque puede que esto sea una URL combinada. ¿Tú te imaginas donde la petición que llegue tenga las tres cosas? Sea como /users /123, pero adicionalmente tiene query params y adicionalmente le envían un body. O sea, pueden ser la combinación de las tres cosas. Y así normalmente son los API. Entonces, vamos a borrar aquí. Esto era como para poder ver cómo estábamos haciendo. Vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a extraer los queries porque recuerden que esto es un si no. Si entra aquí, hace esto, pero no lo estoy mandando a hacer por cada uno porque solamente cuando hace el match es que voy a hacer este proceso computacional. No lo voy a hacer por cada una si todavía no he encontrado la ruta que es. Bien. Y luego aquí le voy a asignar el nuevo objeto params que hemos creado, ¿cierto? Entonces, todo este algoritmo lo que hizo fue procesar esas rutas dinámicas. Vamos a comprobar que tengamos nuestra librería activada, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a guardar todo y vamos a esperar que todas las pruebas pasen. Es decir, que ya implementamos en nuestra librería, en estas 120 líneas, hemos implementado todo esto que está aquí, todo este soporte de esta gran cantidad de cosas. Y créanme que el 80% de las API que están allá afuera solamente tienen esto. Falta uno que es el objeto de error. Creo que no lo alcanzamos a hacer por cuestiones de tiempo. Vamos a ver si logramos hacerlo antes de hacer la respuesta. Vamos a ver, para dejarlo completo, porque la idea es que quede completo en la grabación. Resulta y pasa que si hay un error dentro de cada uno de estos, por ejemplo, yo aquí estoy tratando de conectarme a la base de datos para traerle el listado de usuarios y finalmente enviarlo en la respuesta del API. Si hay un error, yo necesito manejar ese error. Es muy dispendioso que yo haga un try catch o trate de manejar el error en cada lugar. Así como Express tiene algo para poder manejar esto aquí, también tiene lo mismo, tiene para poder hacer a lo que se llama un middleware del error. ¿Ok? Entonces, para poder manejar el middleware del error, yo aquí voy a ver, vamos a ver aquí un momentico. Ah, no, este no es Express. Vamos a ver aquí la documentación. Creo que es este para que lo podamos entender. No, ese no es. No, ese no es. Aquí está. Listo. Entonces, ellos manejan lo siguiente. Express maneja lo siguiente. Vamos a verlo. Esto que está aquí. Ellos manejan, vamos a tratar de ampliar la fuente aquí. Ellos manejan un nuevo middleware que tiene antes nosotros teníamos siempre el request, el response y el next. Ahora tiene este objeto de error. ¿Por qué ellos lo colocaron de primero y no lo colocaron al final? ¿Cierto? ¿Para qué van a complicar la vida? Resulta y pasa que hay un estándar de Node.js donde dice que cada función del API de Node.js que se ejecute tiene el callback, que es este de último parámetro, y el callback tiene de primer parámetro el error. Entonces lo que hicieron ellos fue hacer lo mismo que hace Node.js. Entonces yo voy a copiar este código de aquí. Bueno, primero tendríamos que hacer nuestras pruebas, pero bueno, vamos a colocar el código aquí. Y yo quiero que aquí realmente respondamos el código 500 y enviemos el error. Vamos a extraer del error, vamos a extraer el mensaje de error, mechas, y vamos a del error, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a enviar de respuesta. Al tener un solo middleware que me maneje todos los errores de la aplicación, es más fácil, por ejemplo, colocar un log, ¿cierto?
Listo, entonces esto es lo que estamos haciendo es, ¿qué es lo que va a pasar? Si ocurre un error en cualquiera de estos, en nuestro algoritmo, en nuestra librería, o como lo soporta Express, tiene que saltar directamente aquí para poder mostrar el error. Entonces vamos a ejecutar la prueba para eso. Vamos a colocar la prueba. Vamos a decirle el API handles. Oh, perdón. Le vamos a colocar. Vamos a decir que vamos a ir a un API que no existe o, no, copié y pegué lo que no era. Esto es lo que quería copiar, esto es lo que quería pegar. Vamos a decir que vamos a automáticamente a crear un middleware que esté dañado, que arroje una excepción. ¿Para qué? Para que la respuesta que estemos esperando, la respuesta nos dé el código response.status, nos dé el código 500, ¿cierto? Y que la respuesta sea, bueno, que tenga la llave error. Vamos a decirle que la respuesta tenga la llave error. Bueno, tiene la llave data y data tiene error. Bueno, vamos a nosotros crear un error. Vamos a hacer así, error igual. Vamos a crear como error desconocido. Unknown error. ¿Cierto? Que ese es el que vamos a crear. Entonces, al darle guardar aquí, obviamente la prueba va a fallar porque no tenemos nada en el código. De hecho, esto presenta un reto muy gigante para el desarrollador de la librería de cómo pasar de la misma función que manejaba dos parámetros a manejar este parámetro que está de primero cuando estos no estaban de primero. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar eso, ese último. Vamos a crear ese endpoint que esté dañado. Vamos a crearlo por aquí. Vamos a decirle que nosotros mismos vamos a crear por aquí. Vamos a crearlo por aquí. app.get. Vamos a crear un endpoint que sea broken y va a tener la misma request response. Y resulta y pasa que aquí mismo lo que vamos a hacer es, vamos a enviar un error de JavaScript. Es como, hey, tratamos de conectarnos a la base de datos y tal, y no se pudo, y vamos a tratar de el mismo error que está acá, por eso lo vamos a cachar de esa manera. Esto es algo que puede suceder normalmente en un API, que cada uno de estos middleware aquí adentro tenga un error, porque de pronto tengo un try catch y hubo, por ejemplo, una falla de conexión a la base de datos o algo por el estilo. Entonces estamos emulando eso y el comportamiento es que debiese saltar acá y manejar ese mensaje. Obviamente no hemos hecho nada en la librería para que lo haga, por tanto la prueba va a seguir fallando, ¿cierto? Porque no tiene nadie que maneje eso. Fíjense que manejó el error, es lo único que estamos colocando aquí. Miren que de hecho aquí no hay ningún next, aquí no hay ningún para que pueda seguir al siguiente middleware. Eso lo tiene que manejar nuestra librería. Entonces, vamos a hacer el último pedazo. Vamos a crear aquí un error y por defecto le vamos a decir que es undefined, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como cuando yo estoy enviando como el next, es lo que vamos a tratar de emular. De hecho, vamos a cortar todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí, vamos a cortarlo un momento. Todo este que está aquí, vamos a cortarlo un momento. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si hay un error, o sea, si ya vino un error, ¿cierto? Yo tengo que saber que este middleware es de este, que tiene estos 4 parámetros, ¿cierto? Para poder ejecutarlo, porque es que no se puede ejecutar ni este, no, se tiene que ejecutar este. Esto no es como lo resolvieron los señores de Express, pero como la manera más fácil de hacerlo. Resulta y pasa que yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo preguntar por el callback y puedo preguntar por la longitud. La longitud es un parámetro que establece JavaScript automáticamente
de la cantidad de parámetros que tiene. Entonces, estamos haciendo medio trampa aquí, pero ojo que el objetivo de esto es poder emular lo que estamos haciendo allá. Si tiene 4 parámetros es porque es este. Es lo único que estamos tratando de decir como, entonces este es si hay error y tiene 4 parámetros, ese es el que necesito ejecutar. Entonces inmediatamente le doy break, le asigno al index, que ese es el middleware que necesito ejecutar del error, porque yo puedo tener varios de estos en mi aplicación de Express, ¿cierto? Y aquí en el si no hay ningún error, voy a pegar todo ese código que teníamos anteriormente. ¡Pum! Todo ese código que tenemos ahí. Luego, aquí es donde viene lo interesante. Resulta y pasa lo siguiente. Yo voy a tener los parámetros normales. Yo voy a tener el parámetro de request y response, ¿cierto? Son los normales. Pero si existe un error, si existe el error, ¿cierto? Yo voy a colocar el parámetro de error de primero. En vez de hacer un push para colocarlo al final, voy a hacer lo que se llama un on-shift para colocarlo de primero. Es decir, que si solamente hay un error, ahora este params sería como esto, serían estos 3. Entonces, en vez de colocar estos 2, lo que voy a hacer es colocar los parámetros, pero voy a colocar el objeto que se llama si el otro era el gather operator, este es el spread operator. Es decir, que ya se puede ejecutar, pero en ningún momento mi aplicación está pendiente de los errores. Entonces, para eso en mi aplicación voy a crear o voy a envolver porque aquí es donde estoy invocando cada una de estas funciones, la estoy invocando aquí. Aquí es donde la estoy ejecutando. Entonces, yo voy a hacer aquí un try catch, ¿cierto? Si esto se ejecutó sin problema, no hay ningún problema. Pero si hubo un error, entonces voy a ejecutar nuevamente toda esta función, pero esta vez le voy a mandar el error y ahí va a cambiar todo y él va a empezar a caminar por cada uno de los middleware hasta que llegue al mensaje de error. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces vamos a invocar la función next, le vamos a enviar los mismos parámetros, aunque aquí yo nada más puedo enviarle request y response, que aquí le envío los 3, pero bueno, es lo mismo. Lo mismo que es el index más 1 para que vaya al siguiente middleware y le envío el error que estamos recibiendo, este que está aquí. Si todo sale bien, vamos a ver si pasó y efectivamente nuestra aplicación pasó. Es decir, que hicimos una de las cosas que está soportando Express en el sentido de poder correr la aplicación de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces terminamos con 137 líneas. Si nuevamente habilitamos nuestro Express y le damos guardar, todas las pruebas pasan. No nos tocó probar uno por uno para ver si estaba funcionando o no. Él automáticamente todo estaba funcionando por nuestras pruebas, pero quiero hacer algo más. Resulta y pasa que vamos a iniciar esta aplicación. Vamos a darle npm start para que esté corriendo automáticamente allí. En este momento está con la librería de Express, ¿cierto? Hay una utilidad en el mundo de Linux, porque este es un Mac y tiene Linux, que se llama AB. AB significa Apache Benchmark, donde yo le digo, hey, quiero que 100 personas al mismo tiempo, que tenga 100 peticiones y sean 10 personas que hagan las peticiones a /localhost 2.3000, ¿cierto? Ojo, aquí estoy enviando 1000 peticiones, pero le estoy enviando concurrentemente, por eso es la C, 10. Es decir, que 10 personas van a enviar 100 peticiones al mismo tiempo. Nuestra aplicación está corriendo. Vamos a detener las pruebas, porque ya no necesitamos más las pruebas.
nuestra aplicación está corriendo un servidor normal de Express con la librería de Express primero. Le damos Enter y ups, invalid parameter. Dos puntos, localhost, http, dos puntos, la localhost. Localhost, que estaré colocando mal. Localhost. El protocolo es, no puede ser, N, el número de peticiones, C, y dice que HTTP /path. Ok, hay que mandarle un path. Ok, vamos a ver si esto nos sale al final. Pues slash users lo tenemos. No, dice que no está funcionando porque estamos corriendo en el puerto 3000 nuestra aplicación. Creo que me toca darle, en vez de localhost, me toca darle el IP, que bobo. Creo. Y no funcionó. Vamos a ver. Si efectivamente aquí lo hizo. Ojo con esto. Entonces, se demoró, dice, hizo la petición a este puerto, es la users. Cada documento colocó esto. Dice, el tiempo en promedio, el tiempo por cada petición, o sea, el tiempo total, cuánto fue, cuánto es la mediana, cuánto fue en cada uno, logró procesar esas peticiones. Es decir, que demoró esto procesando las 1000 peticiones, 0.52 segundos. De hecho, vamos a enviarle más. Vamos a enviarle, si envió 1000, serían 10.000 peticiones a nuestro servidor. Y se demoró menos de un segundo, 146 milisegundos. Si nosotros escribiéramos en la pantalla, vamos a escribirlo aquí en la pantalla, vamos a escribir aquí un console.log y vamos a escribir aquí el request.id, ¿cierto? Vamos a iniciar nuestro servidor nuevamente. Si yo le doy aquí que haga esas 100 peticiones, vamos a darle Enter. Miren que si yo voy acá al servidor, me escribió las 100 peticiones que llegaron. ¿Ok? Cada una de las peticiones, el ID único de cada una de las peticiones. Ahora vamos a repetir lo mismo. Miren que se demoró 0.54 segundos en procesar las 1000 peticiones. ¿Qué pasa si lo hacemos con la librería que nosotros hicimos? Vamos a darle guardar aquí. Vamos a habilitar nuestra librería. Tenemos que reiniciar el servidor porque no está reiniciando automáticamente. En este momento está corriendo nuestra librería, es la que está corriendo. No está corriendo la librería Express, sino nuestra librería. Y vamos a enviarle esas 1000 peticiones más. Efectivamente, fue un poquito más rápido. Y miren que aquí imprimió cada una de las peticiones, pero porque nuestra librería es más sencilla. Obviamente la librería de Express es más compleja y soporta algo muy interesante que se llama el router, que nosotros ni siquiera lo hicimos, pero de alguna otra manera nuestra librería es una librería funcional, es una librería que podríamos utilizar si nosotros queramos. Vamos a enviarle 100.000 peticiones. Y ahí lo hizo. ¿Cuánto se demoró en hacer? Un segundo se demoró nuestra librería en procesar esas 10.000 peticiones y de alguna otra manera aquí tiene que haber 10.000 ID diferentes de cada una de las peticiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos hacer la sesión de las preguntas. ¿Ok? Espero que les haya gustado muchísimo la charla. Nuevamente, la idea de la charla era poder hacer ese ejercicio de emular lo que realmente traen estas librerías por dentro, conocer de los API, cómo se los hacen el API. Y bueno, no, tenemos aquí unos minutos para que ustedes con calma nos vayan colocando las preguntas aquí en el chat y yo las veo por acá. ¿Ok?
Bueno, aquí nos están llegando los comentarios de Jairo, de Nayibe. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que la charla va a quedar grabada. El enlace se lo van a compartir el de YouTube y adicionalmente todo el código fuente está allí también. Existen muchas librerías de estas. De hecho, los invitaría a hacer el ejercicio con muchas de otras de estas librerías. Hay una que se llama Fast API, también muy buena. Hay otra que se llama Koa. Hay como 8 librerías para hacer esto mismo en Node.js. O ustedes pudiesen hacer su propia librería y pudiesen proponer cómo manejar el API. También es posible hacerlo en esta librería con Express. Pero nuevamente el ejercicio era ese, el ejercicio era poder saber qué es lo que hay detrás de todas estas librerías. Bueno, Jairo, me encanta que te haya gustado. Eh, de todas maneras, allí está mi Twitter, está el GitHub, está el canal de YouTube, está el enlace de los libros que se pueden descargar. Los libros, creo que la mitad del libro es totalmente gratis, se lo pueden cargar. En este momento yo estoy como conferencista internacional, porque obviamente estoy trabajando como tiempo completo de oficina y me encanta compartir estos espacios con ustedes para poder compartir. Nunca dejen de ser curiosos, siempre pregúntense por qué funcionan las cosas así. A veces cuando tú intentas explicarle a otra persona, tú dices, ay, tengo que tenerlo totalmente claro para poder saber cómo es. Entonces, es un excelente ejercicio. Hay muchísimos recursos en Internet. Bueno, John, así para responderte muy rápidamente, desde siempre, cuando yo estaba estudiando, me llamó mucho la atención la web. En ese momento era como el auge de las páginas web y todo ese tipo de cosas. Empecé, empecé haciendo páginas web así como con HTML solo de cosas que quería y de pronto conocí JavaScript y empecé a ver como tutoriales, compré el libro, porque en aquella época no era como que había masificado YouTube mucho, lo que había era como los tutoriales y de poco a poco, pero siempre con esas ganas como de hacer algo que me gustaba. Entonces dije, bueno, hoy voy a lograr que este botón, si yo le hago clic a este botón, salga esto. Y empecé a investigar, investigar. A veces, por ejemplo, cuando yo veo un tema, y particularmente cuando, por ejemplo, escribí el libro de Node.js, yo compré 10 tutoriales diferentes y me leí 3 libros diferentes y yo tenía un temario inicial y lo comparé con cada uno de ellos y cada tutorial que tú tomas, cada libro diferente que tú te lees, siempre te aporta algo más como, este autor dijo esto y este no dijo esto. Y definitivamente practicar, hay que practicar muchísimo, pero con algo concreto en mente. Hay unos enlaces muy interesantes. Voy a tomarme la tarea en mi Twitter, que es gmorales.c. Vamos a colocarlo, le voy a pedir el favor acá que lo coloquen el de Twitter. Voy a colocar, por ejemplo, hay unos retos que tú puedes hacer diarios de 30 días de JavaScript. Entonces haces un día cada diferente. Bien, pero es tiempo, paciencia, pero les aseguro que ustedes tienen totalmente la capacidad para hacerlo. Una anécdota muy famosa es que en mi trabajo anterior, mi jefe no era para nada de sistemas, era diseñador gráfico, pero le gustó tanto la programación que se volvió un astro haciendo eso. Entonces creo que definitivamente cuando uno combina lo que le gusta y la pasión y todo eso, siempre habrá resultados interesantes. Yo siempre recomiendo YouTube porque YouTube tiene una gran cantidad de recursos gratis, inclusive en español e inglés, los puedes ver. Resulta y pasa que sí, yo soy ingeniero de sistemas, pero cuando yo fui profesor, yo tuve estudiantes que no eran de ingeniería de sistemas. De hecho, los dos mejores estudiantes que he tenido durante
los 10 años que fui profesor cuando estaba ya en Colombia, no eran ingenieros de sistemas. Entonces creo que es como las ganas de saber y como nuevamente tener bueno, vulgarmente dice, como el bichito ese que hay que tiene uno para poder hacer las cosas. Eh, bueno, ¿qué otras plataformas? Bueno, sí, definitivamente la primera sería YouTube. La segunda, creo que hay algunos cursos de Udemy que son buenos. Uno puede ver la cantidad de personas y la puntuación y ellos a veces hacen unas ofertas. Entonces el curso vale, por ejemplo, 25,000 pesos, ¿cierto? Entonces es como bueno. Nuevamente voy a publicar, no hoy porque lamentablemente ya se está haciendo muy tarde, pero mañana les voy a publicar en Twitter, por ejemplo, la ruta para hacer front-end, la ruta para hacer back-end y diferentes tutoriales y cosas de esas que se los recomiendo mucho seguir. Como uno ve el mapa y se dice, bueno, ya sé HTML, ya sé CSS, ya sé JavaScript, anda, ¿qué es esto de las pruebas? ¿Qué es Jest? Bueno, voy a ir por aquí. Entonces va soltando como una ruta. Definitivamente bueno, el camino que recorrió él fue ese, dando todos los días, haciendo diferentes cosas, colocándose diferentes retos. La diferencia, ojo con esto, en tener la educación formal y la no formal es que en la educación formal lo que te están dando es como la guía o el paso a paso a seguir, como primero haz uno, después dos, después tres. Si uno no tiene esa guía formal, uno se pierde en la cantidad de recursos que hay en Internet y a veces uno está como yendo por aquí y está el otro. Entonces, esa experiencia de las personas que ya han pasado por eso es lo que realmente los tutores te están brindando. Es como, hey, ¿sabes qué? Primero es uno, después dos, puedes irte por 2A o 2B, pero saltas a 3. Entonces, esa es como la guía. Ok, los libros, el primero de introducción a Node.js está orientado a una persona que solamente sabe JavaScript, pero no sabe Node.js. Y el segundo libro de APIs está para una persona que ya sabe JavaScript y ya tomó el primer libro, o sea, que sabe Node.js y quiere crear, por ejemplo, estos APIs. Casualmente es utilizando Express. Pero no, siempre estén curiosos y atentos y poco a poco. Esto es de paciencia, esto no es una carrera, es una maratón. Si le das muy rápido, te vas a cansar enseguida y no vas a tener fuerza para el próximo trayecto. Es de poco a poco, de poco a poco. A veces uno cree como, este sábado le voy a dedicar 8 horas a hacer esto. No, la voluntad se te va a acabar. En cambio, si tú dices, voy a dedicarle 1 hora fijo todos los días en el mismo horario, créeme que el cuerpo se te acostumbra y vas a ver como a lo largo del tiempo vas a ver mejores resultados que tratar de hacer como todo uno. Nosotros, generalmente los latinoamericanos tratamos de hacer eso como todo enseguida, como no, yo soy el mejor, yo voy a terminar esto ya. Y obviamente el cerebro tiene su límite. A veces es bueno levantarse, devolver, pero les aconsejo eso, como seguir como una guía, un mapa, ponerse unos retos, unos proyectos y de poco a poco completarlos. Esa metodología de desarrollo de guiada por pruebas es una, que es el Test Driven Development. Hay otra que se llama el Behavior Driven Development, que es como el desarrollo guiado por comportamientos. Pero definitivamente en el día a día a veces uno hace como primero todo el código y luego hace como las pruebas. Pero sí, existen diferentes metodologías de desarrollo. Hay unos libros que yo recomiendo de JavaScript. Mi autor favorito se llama Kyle Simpson y los libros de él son gratis para leer en Internet. Tiene 6 tomos de JavaScript y en cada uno de los tomos de JavaScript coloca cada uno de los conceptos. Son gratis para leer en Internet. Ya les voy a compartir enseguida cuál es la dirección de él. Que es el GitHub realmente, y ahí están los libros. Ya se los voy a compartir inmediatamente. Ahí está, para que José me haga el favor de colocarlo en pantalla. Definitivamente, bueno, lo único que está en inglés, pero son gratis y se pueden leer. Ya lo van a colocar en la pantalla.
Kyle se escribe con KYS. Ya está el enlace allí. Muchísimas gracias. Son gratis, se pueden leer por internet. Si quieres, puedes comprar la versión física, que realmente es el negocio de él, que si la persona lo quiere en físico, lo puede comprar, pero se pueden leer por internet sin ningún problema. El Twitter ya lo vamos a colocar nuevamente para que lo compartan. Bueno, voy a colocar la dirección completa. Déjenme colocar aquí la dirección completa. Todo es Morales C. De hecho, el GitHub, el canal de YouTube, todo es Morales C. De todas maneras, vamos a colocar la dirección por aquí completa. Les digo una cosa, esta es la época dorada de la programación. De hecho, las personas no necesitan de pronto, algunas como, no, tengo que ser ingeniero de sistemas, no necesariamente, pero esta es la época dorada de la programación. Definitivamente es una cosa impresionante y la pandemia dio para que tú trabajaras desde la casa. Por ejemplo, voy a hablar en dólares americanos en Estados Unidos. Una persona junior que entra a una de las empresas normales, no tiene que ser ni Google, ni Facebook, ni nada de eso, se puede ganar fácilmente unos $70,000 al año. Y si es un nivel ya senior, una persona que tiene 3, 4 años de experiencia, se puede ganar fácilmente unos $100,000 al año, que serían como unos casi 500 millones de pesos al año, algo así. Pero obviamente es diferente. Recomendación, el inglés es primordial, sobre todo los recursos y los tutoriales que hay en Internet, aparte de la programación y aparte de JavaScript. Definitivamente hay que incorporar el inglés en el día a día de la programación. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por estar en esta charla. Ya ahí tienen mi contacto, ya sea por Twitter, me pueden escribir y le quedo con el compromiso de poder ir publicándole esos enlaces interesantes para la ruta. Bueno, aquí hay una última pregunta, voy a tomarla, Jairo. Definitivamente hay unas estadísticas que se llaman State of JavaScript, donde hacen una encuesta de gente en el mundo. Y hay definitivamente Node.js y React son como las tecnologías que más se han posicionado y son las que más se utilizan realmente en cuanto a porcentaje, pero no quiere decir que sean las mejores. De hecho, para mí no existe ninguna mejor ni ninguna peor. Todas son diferentes y todas solucionan lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.